Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Pues no están muy contentos los aficionados del Real Oviedo y tampoco los del Sporting de Gijón, con los empates producidos en la tarde del sábado, con el empate del Real Oviedo ante el Albacete y con el empate del Sporting de Gijón ante el Lorca. Los dos consideraban sus aficiones fundamentalmente que podían haber ganado, que en el caso del Real Oviedo se podía haber acercado al segundo puesto, a los puestos prácticamente de ascenso directo, y en el caso del Sporting, que definitivamente, porque se van acortando las semanas, debería de estar metiéndose ya en puestos de playoff. Bueno, no ha podido ser, y ya digo que la mayoría de los aficionados no está muy contento. Por ejemplo, en el caso del Real Oviedo, ha habido gente que está más contenta con el partido que el Oviedo disputó en Cádiz, con derrota, que con el empate del sábado a la tarde. En el caso del Sporting, pues muy parecido. Llevaba 3 semanas perdiendo fuera, en el caso del Pipo, ha logrado empatar, pero ante el último no creo que estén del todo contentos. Vamos a ver lo que opinan nuestros contertulios, vamos a estar con nuestros entrenadores, con dirigentes, con los periodistas, con los aficionados, y con ellos vamos a debatir, vamos a tratar de ver si realmente la afición puede o no estar contenta. Les esperan bueno, pues rivales muy duros la próxima semana. En el caso del Sporting, de viernes se va a encontrar con Osasuna, y en el caso del Real Oviedo, el domingo a las 4 de la tarde vendrá el Zaragoza, dos históricos que también intentan estar en esos puestos que dan derecho o bien al ascenso directo o bien a la promoción. Nos esperan 2 horas de programa, nos esperan 2 horas de interesantes opiniones, de debate, y vamos a comenzar porque nos está esperando el Geme y sus invitados en un momento. Juego de Dos, empieza nuestro programa y ya saben ustedes que solemos empezar con el Geme, con sus invitados. Geme, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Dígame, Los invitados que traigo, ya sabes que casi son, en este caso son demasiado del Real Oviedo. Pino, y muy conocido aquí, bien a otros programas, a otras cosas. Encima fue un entrenador en las categorías de abajo del Real Oviedo, un buen entrenador. Tenemos al señor Vances, Damaso Vances, conocido Cookie Vances, fue presidente del Real Oviedo. Un buen presidente, no tuvo la suerte de esta gandalla que hay ahora de los perros, para entrar ahí y vivir de puta madre. Y después traigo uno que es un artista. Fue directivo del Oviedo de hace 60 años ya, lo menos, o más. Fue el hombre que estuvo siempre en el fútbol de abajo, la cantera. Y el mejor confitero que hay en Asturias, con mucha diferencia, que es Ataulfo. Tiene la confitería en la calle Covadonga y dice el número 1. Pues ya, tú fíjate, hablo yo de Ataulfo porque yo, cuando era niño, pues había un ciudadano, señor amigo mío, de verdad, es de los amigos que yo tuve buenos, muy buenos, era Enrique Casas. Y yo iba a la confitería a por un miloginas siempre, para casa, o sea, ellos no podían salir y yo tenía la libertad, andaba por la calle, iba a la confitería siempre para el desayuno, siempre iba de un pastelín o dos de la confitería Asturias, de Ataulfo. Ahí conocí a Ataulfo, quiero decir con esto casi ya 60 años más. Casas, que tenía una gran visión del fútbol, ¿quieres decirme que se inspiraba normalmente en la pastelería del señor Ataulfo para visionar, Casas, para ver a esos futbolistas? Sí, bueno, Casas, bueno, como todo me tocó a mí. Cuando subimos a primera, cuando me tocó a mí, pues Casas empezó a entrenar. Había entrenado a Manufacturas Vetusta, 2 equipos veteranos mayores, y había abandonado. Y después, cuando yo marché para la mil, quedó él en la juventud. Y cuando yo vine, pues que hay un puesto yo para entrenar al juvenil del Oviedo. Y ahí empezó a labrarse y arriba, y punto. Eran 2 entrenadores, 2 dirigentes. Bueno, me lo ha puesto el Geme muy a huevo. ¿Ha sido mejor confitero o mejor dirigente en el mundo del fútbol? Ataulfo. Fue el confitero de la calle Covadonga. Era la única confitería que había. No, pero hay que reconocer, y empezamos ahora mismo con el fútbol, que Asturias Oviedo, si puede
presumir de algo es que hay un Sí, elenco es de verdad, profesionales absolutamente espléndido. En Asturias hay muy buena pastelería, buena pastelería. En Asturias, en Oviedo, Gijón y en la provincia hay buenas pastelerías. ¿Y a qué se debe? De que seamos... Pues debe ser que los asturianos somos un poco golosos. Supongo yo que sea eso. Y que hay buena materia prima, claro. Perfecto. Que hay buena materia prima. Muy bien. Pues empezamos. Cuénteme usted qué ha estado viendo durante el fin de semana. Bueno, yo vi casi todo. Bueno, ahora dedícome a ver, empiezo donde los niños pequeños y tal. Y después, bueno, estuve viendo todos los partidos casi de la tele, después los grabo, tal, ahí estuve viendo el Real Oviedo, estuve viendo el Sporting, que por cierto me acordé mucho, mira, el otro día cuando en el programa anterior estaba aquí, que bien de Gijón, esos dos periodistas, que ni periodista ni hostia, no sabe un pijo ninguno de los dos, pero bueno, el de Gijón, voy a decir, bueno, yo hago. De respetar el resto del programa. Es igual, por decir que uno sabe, porque claro, en el momento que unos chavales con 26 años quieren hablar de si el Oviedo va bien o el Oviedo va mal, oye, tú confórmate cuando digan Bacenilla, di presente de momento en el fútbol. Pero bueno, lo que voy. Es que todo el mundo quiero insinuar, yo no tengo nada, vamos a ir a ver el Sporting y el Oviedo en juveniles, Ataulfo y yo, fíjate, no tengo nada contra nadie, pero al otro día sí, el del Sporting, ya empezó a echar el cuento de la lechera. Vamos a ganar al Lorca, hay un difícil Osasuna, cogemos al Sevilla Atlético y ya no sé quién, y la de mi madre, y está ya en primera división. El Sporting no va a subir. El Sporting le va a pasar como el Real Oviedo. El Real Oviedo, si no cambia a su sistema, ese sistema tiene que deshacerlo, porque los laterales que tiene el Real Oviedo, en el momento que pasen un poco más arriba, Diego y compañía, eso ya, hostia, pasa como el gitano. Mi madre, qué difícil este artefacto. Eso es el problema que tiene el Real Oviedo. El Real Oviedo está aquí engañando a la gente con estos que vienen aquí contigo, que vienen diciendo que son el Oviedo. El Oviedo, si no cambia el sistema, que lo puede cambiar y que tiene suficiente, ahora tiene suficientes jugadores. Yo siempre hablé de la cantera, siempre hablaba de Edu Cortina, de este tal Guaje Borja, hay un montón de Jimmy, arriba tiene a Steven, para mí el Oviedo se basaba en eso. Una vez que ya vi, ahora que está el italiano y está el húngaro, entonces en vez de potenciar el sistema defensivo con un sistema de 3 centrales, vamos a quitarlo, vamos a deshacer los centrales y vamos a intentar favorecer el juego de ataque. Y el Oviedo está en primera división y si no, no va ni a clasificarse. Punto. Cookie. Yo, de cosas tácticas, no me atrevo a opinar teniendo dos entrenadores de prestigio. Pero eso es lo bonito del fútbol. El fútbol hay que opinar, hay que mojarse. Digo, de cuanto a la táctica. También. Yo, hay que opinar. El año pasado, ¿te acuerdas que dije, si no bajamos va a ser una suerte, porque no sé, lo veo yo la cosa fea. De todas maneras, en casa, el año pasado ganábamos con más solvencia que este año, en casa. Luego hacíamos el ridículo fuera de casa. Yo creo que lo que le falta al Oviedo, el futbolista del Oviedo tiene mucha garra, lo que no tenían otros años, se ve la mano del entrenador, pero yo creo que salvo un par de jugadores falta calidad. Al Oviedo falta calidad para jugar al fútbol. Quitando al Turu, que el año pasado estaba muy mal porque físicamente estaba mal, pero este año está mucho mejor y claro, marca las diferencias, pero vamos, abrumadoramente. Toché, que pueda meter goles, pero que está como está, porque tal. Y este italiano que me parece que juega bien, pero que es muy endeble, no sé lo que tal. El húngaro el otro día no la tocó. Yo también estaba esperando que saliese el húngaro. Entonces, yo creo que este entrenador, que está haciendo bastante con los mimbres que tiene. Yo no sé si le dará desde luego para el ascenso directo me parece muy difícil que le dé. Si se mete en el playoff y nos consolidamos ahí y ya con la deuda saneada, o sea, donde ya se puede invertir y traer jugadores de más calidad, pues quizá para el año que viene, ojalá sea este año, pero es difícil. Ataulfo. Estoy de acuerdo con Cookie de que no hay calidad en el Oviedo. Calidad falta. El domingo contra el Albacete, a mi manera de ver, faltó motivación. Faltó motivación o falló la motivación.
y yo creo que el Oviedo sube de primero, sin promoción. Creo que sube. Y también estoy seguro que en el Vetusta hay 5 jugadores tan buenos como 5 del Real Oviedo. Estoy convencido. Lo repasamos dentro de un momento. Pino, una primera valoración de lo que... Bueno, yo en primer lugar, que el otro día por asuntos particulares me tuve que desplazar por la de Llande y fui a comer al restaurante La Llandesa. Me encontré allí un ovidista, bueno, pues, Enrique, el dueño de los acérrimo, la verdad que fuimos a una charla ahí, estuvimos hablando ahí del Real Oviedo y lo que no es el Real Oviedo, y bueno, la verdad que el detalle que tuvo con nosotros, tengo que agradecérselo, porque no todo el mundo te hace ese agradecimiento, y encima nos invitó a todo el equipo de aquí de la tertulia que pasáramos un día allí por su restaurante para ir a degustar su menú, que pues desde aquí yo invito a la gente porque la verdad que lo hacen muy bien y tienen un buen menú. Pasando al partido del otro día, bueno, yo la verdad que en segunda... Hay que agradecerlo. Hombre, ya se lo dije que estaba agradecido. ¿Estaba gemelo invitado? Sí, todo el grupo, yo dije todo el equipo, esto es todo el equipo. Es que vaya Carlos y lleves a Adolfo también. Bueno, y tú también. Yo no. A ver, repasando a lo que venimos a hablar aquí del fútbol, yo la verdad que el otro día, el partido contra el Albacete, yo creo que el Oviedo fue el peor partido que hizo en lo que va de temporada, sobre todo en el Carlos Tartiere. Otros días a lo mejor no jugó mucho más, pero claro, las victorias, cuando ganas, no te preocupas de cómo jugaste. Otras veces nos salvaba el balón parado, ¿no? La estrategia. El otro día dimos con un equipo que, como el nuestro, que un sistema, el mismo sistema, con 5 defensas, gente muy competitiva, porque los jugadores del Albacete competitiva. La verdad que Martín cambia cada domingo, porque con respecto a la alineación del domingo, los 2 laterales los cambió. En fin, pues bueno, tenía bajas de Chus Herrero, Erice, que no sabemos por qué no jugó, pues Saeta, que por el contrato, y pues Toluya, el delantero, que es... Y hay que tener en cuenta que el Albacete, en esta segunda vuelta, es el tercer equipo que más puntos ha obtenido, por algo será, ¿no? La verdad que a mí el Oviedo no me gustó nada, como la mayoría de los aficionados, y después el otro día se notaban las asociaciones que había, cuando se asociaba Aarón, muchas veces caía banda izquierda con Saúl y creaba superanumérica y creaba mucho peligro, las llegadas de Diego por detrás de sorpresa, y la verdad que quitando la oportunidad que tuvo con Cristian, como siempre, a balón parado, no hemos tenido una oportunidad. Después sigue adoleciendo de un director de juego. El Oviedo el otro día, y bueno, podemos dar la disculpa que le falta ritmo de competición porque tuvo mucho tiempo sin jugar, pero es que es verdad que después en los 5 o 10 minutos que salió Mariga lo hizo, pero a mí me gustó Mariga en el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego, y después parece que el otro día me oyó el entrenador, porque dije que la plantilla del Oviedo que se componía de 15 jugadores. Y ándale, que el otro día no utilizó los mismos, dio oportunidades a Gidi, a Mariga, citó a Puco, que no contaba con él, y oye, quieras o no, cambió con respecto a otros partidos, porque eran Cotuño, Verdés y Toché. Si cambió y empató, val más que vuelva otra vez a lo que hacían, porque así gana. Bueno, vamos a ver, esto ya era de mi madre. Antes dijo el señor Bances, el Oviedo. El Oviedo sí que tenemos ahora, el Oviedo. ¿Por qué tiene el Oviedo? Es el entrenador. El entrenador del Real Oviedo... Como siempre. El entrenador de... No, como siempre no. Estoy hablando de lo que yo veo. Para mí. Tú dices que el Oviedo jugó todos los partidos igual, salvo la diferencia que un día gana y otro pierde. Y yo aquí que vengo diciendo... Diferencia importante, por otro lado. Exacto. Yo aquí dije, el Oviedo está jugando con ese sistema que defiende más para no perder que para ganar. Es decir, que para ganar. Para ganar hay que exponer en la vida. Tú si quieres progresar tienes que exponer algo. No ya acojonado y atrás y sigo. No, eso no vale para nada. Tú no ves a ningún equipo. Yo puedo hablar porque hice miles de alineaciones. Y esas alineaciones van para un partido, un momento dado. Pero no para eso. El Oviedo tiene suficiente. Mira, en el medio campo del Real Oviedo, si aquel señor dijo que tenía el Vetusta 4 o 5 niños que podían jugar para mejorar la situación de ataque. Si no queremos ir ahí, el Oviedo trajo unos jugadores. Dijo Pino hace un momento que el húngaro, ¿cómo se llama? Gidi. Pues no le gustó, porque ese Gidi, igual que necesita
apoyos. De competición. Vale, aparte del ritmo de competición, cojones, ¿qué están haciendo en todos los entrenamientos? Un jugador va y todos los días hay partido, hay juego, toco. Deja el ritmo hay que ponerlo y que al lado de él haya 2 o 3 que lo estén apoyando, por la derecha, por la izquierda, lo puede apoyar por la izquierda Berjón, por la derecha Aarón. Ahora si entra el ¿cómo se llama el italiano? Fabrini. Con el sifón, pues tiene suficiente. Y yo incluso aquí dije hace 6 meses dije que yo me lo jugaría todo para jugar de libre a Mariga. Mariga lo ponía yo de libre, que eso los entrenadores ni lo saben. Ese del Oviedo ni lo sabe, porque si lo supiese, el Oviedo estaba en primera división. No sé, bueno. Hay una cosa que se contradice con lo que dice el Geme, y es que, una cosa al menos, y es que el equipo, primer día que queda sin marcar en el Tartiere, y es un equipo que lleva prácticamente 2 goles por partido. Sí, quiero decir con ello que en el Tartiere el comportamiento es bueno, y lo que le interesa al aficionado, que lo bonito del fútbol es el gol, en el Tartiere lo está viendo. Vamos a ver, a todos nos gustaría que en el primer equipo del Real Oviedo que hubiese más jugadores de la cantera. Eso es una cosa que ambicionamos todos, pero... Por encima de que estén los jugadores, es cierto que la afición, entiendo que lo que quiere ver es al equipo lo más arriba posible, sobre todo en primera división. Ya nadie está reclamando, pero cuando yo tenía aquellas discusiones con el Geme sobre es que hay que poner a 4 o 5 del Vetusta. El Vetusta en tercera división, una tercera división mala. No dije eso. Quedó el quinto el año pasado. Quedó el quinto. Este año el Vetusta, hay 2 o 3 jugadores buenos. Bueno, no era tan mala, ¿no? Había un equipo importante como era el Sporting que se no demostró donde está ahora. El quinto. Vale. El quinto en tercera. El filial del Real Oviedo. Quedó el quinto en tercera. No era tan bien. mal. Pero es que este año vuelven a no jugar ninguno. Y llega un entrenador, y otro entrenador. El Vetusta tiene este año un gran entrenador, desde mi punto de vista. Con mucho carácter y que además ya lo demostró en lealtad y creo que este chaval, que incluso en un futuro habría que darle una oportunidad en el Oviedo Grande. Pero bueno, dicho eso, me parece, y vuelvo a reiterar, falta calidad. Yo esto si hay que jugar con 5 defensas o con 4, o el 4-2-4, todas esas cosas yo creo que los sistemas los hacen, el entrenador marcará un tipo de esquema, de juego, y si los jugadores no juegan... Yo lo que trato de decir es que hay evidentemente una opinión, pero luego hay unos hechos que son contundentes y son los números. Y esos números dicen que el Real Oviedo mete goles, efectivamente. Es en casa y fuera. El tercer equipo más o menos que más goles mete. En casa y fuera. Y lo que sí es verdad... Por eso el Real Oviedo, que este señor me sonaba, mira dónde está aquí, el 5. Enseguidita se va a bajar abajo. Y yo hago un equipo para que suba. Yo, que soy un entrenador de 60 años de entrenando. Y sea el triple que todos estos juntos. Posiblemente. Y el Real Oviedo, que yo veo, porque igual ellos no lo ven, y yo lo veo, el Real Oviedo. Y yo quiero que el Real Oviedo suba. Y no va a subir con ese sistema, va bajando, eso suma. Ataulfo, no obstante una cosa muy importante. Lo que el sábado a las 6 de la tarde a las 8 de la tarde era un mal resultado, resulta que han perdido los 2 primeros, ha perdido tanto Huesca como Cádiz, que al final, bueno, que todo el mundo va teniendo sus tropiezos, sus cosas, sus historias, ¿no? De todas maneras, mal resultado fue. Sí, resultado fue. Eso es evidente, pero... con los 2 puntos que nos llevaron, estaríamos mejor. Seguramente la sensación, además, sea peor la del día del Albacete que la del día del Cádiz. Es decir, en Cádiz se pierde, pero se tiene una sensación y el otro día parece que es peor, ¿no? Allí estaban motivados, como dije antes. El domingo salieron con un poco de, no sé, un poco superioridad que no la tienen, a mi manera de ver. Bueno... Lo que pienso es que, mira, el Vetusta, yo no digo que tengan que jugar 4 o 5 jugadores arriba, claro, pero 1 o 2 hay que darles oportunidades de vez en cuando. El Borja, cuando salga uno hay que darle oportunidades. El Borja, tú si ves partidos del Vetusta, el Borja no pinta nada en el Vetusta. Tiene que estar arriba, aunque esté en el banquillo. Tiene que estar arriba. Lo que sí es verdad es que ha habido una situación complicada para poder subir en un momento de la temporada gente arriba, Pino, porque los resultados durante 10 jornadas han sido la de no perder y no es tan fácil tomar decisiones, entiendo, para los entrenadores cuando un equipo está sacando resultados. Es difícil, ¿no? Tomar este tipo de determinaciones, porque encima el Vetusta está jugando para clasificarse, a ver si queda primero en el grupo. Lo que yo digo es que Edu Cortina, que pintaba al principio algo,
desapareció de arriba. Y Edu Cortina, Claro, yo creo que ya. también debe de estar arriba. No lo dije yo, dijo el entrenador, que gustaba y mucho. Y ahora desapareció. Él estaba, primero contaban con él y ahora no está Él le gusta arriba. Pero si está Viti arriba es también. para jugar. Porque el año pasado hubo uno que subieron del Vetusta, no me acuerdo cómo se llamaba, y no jugó ni un minuto. Claro. Y estuvieron estropeando a este Héctor. chaval. Héctor. Héctor. Sí, señor. Pero Si lo subes, lo que yo ponlo, quiero ¿eh? decir, Y si no, no lo subas. Pero yo no Tuki, digo que tengan yo que lo jugar todos quiero los de- partidos o todo el partido, pero darle alguna oportunidad sí. Sí, A ver, claro, pero pero- a lo que íbamos al partido el domingo, yo sí que tengo que decir, el sábado, perdón, tengo que decir que el entrenador hizo poco por ganar el partido. Demostró ser cagó, hablándolo Pero bien. ¿cuántos porque no partidos cambió el son lo sistema. mismo, joder? Porque a última hora, con un Albacete, como está decimado, si quieres mira, ganar, mira. pues pones un sistema que juegas con 2 puntas. Él optó jugar al final con un punta y media punta. Pero viendo, es que el Albacete tenía muchos problemas, sobre todo Saúl ahí por la banda izquierda del Gáfora, aquel 5 le rompía la cintura cada vez que le encaraba, y hubo una serie de remates ahí de centros que no hubo nadie que lo rematara, ¿no? Ni siempre ni cogíamos la segunda jugada. En algunas ocasiones hay que arriesgar si quieres ganar el partido, lo que no puede ser es al empate, y a ver si cogemos una contra o un balón parado y metemos el gol. Yo creo que debía de hacer algo más de lo que hizo por ganar. Yo creo que el debate está, seguramente el debate está ahí. Pero El debate seguramente el Albacete está... venía con la lección muy bien aprendida, que tú decías que jugaba igual que el Oviedo, cerró las incursiones porque Saúl y Mosa se encontraron siempre, esa banda izquierda, se encontraron siempre Con Arroyo y Gáfora eran los dos. cerrados totalmente, no había manera. Bueno, es Perro Viejo, el entrenador de siempre ha sacado buen rendimiento de los tiene- equipos. A cabeza- y el Albacete tiene 2 espías buenos. El Real Oviedo, a cabeza, no cogió ni un balón. Ni uno. Ni en defensa, ni en ataque, ni en el medio campo, ni saques de portero, ni nada. Y claro, así es muy difícil. Lo de Cagón, mira, cuando... Pero llevaba mucho tiempo sin perder esa identidad. Lo que tenía, normal, ¿no? lo normal, Digo, o sea, tú no puedes pretender ganar todos los partidos en casa. bueno, pero todo ¿qué el tenía? mundo, todo Pero el sí, mundo. claro, es muy difícil. Pero- El otro día el Kuki- Barcelona empató con el Vale, que Kuki, no sé que qué, te- con que el Getafe, equipo tenía, con el Getafe. equipo tenía una identidad y es cierto que a lo mejor la perdió un poco y ellos son No conscientes, la los perdió, futbolistas. no la dejó, no Bueno, se que la no la desarrolló no se bien. la dejó el Albacete desarrollar esa personalidad. Lo cortó totalmente su juego. Y eso fue mérito del Albacete. Y luego decís, bueno, mira, los de abajo, los de arriba están fallando. Ojalá hubiese ganado el Huesca. Ahora ya tienes otro más ahí metido que es de claro, Valladolid. ese es el problema. Deja uno que marche. Claro, que Estamos- marchen, claro. Eso de, no, ya se te metió el Valladolid. Claro, ese es Ojalá hubiese, peligroso. ojalá hubiese ganado. Yo hoy leí que el Oviedo, a pesar de haber empatado, que redujera para Sí, ser pero por las pero circunstancias, claro, pero- pero ahora hay muchos más invitados. Claro, pero ¿con quién redujo? Con el segundo. Claro. Pero el primero, 10 puntos. O sea, deja que uno que marche. Y que los gane todos menos Es al cierto que el Oviedo. domingo hay un Rayo Vallecano Huesca. Bueno, un partido ahí que. Bueno, déjate del Rayo Vallecano Huesca. El Dale Real tú. Oviedo, vamos a ver. Pero es claro, es que si el Zaragoza. Real si Oviedo. vamos otra vez, el Zaragoza. ¿sabes qué? Oviedo va a Zaragoza. En- Y este, que es un amarrachivo. 27 tiene años que no miedo. ganamos en Zaragoza. Claro. Pues otro partido que no van a ganar, porque el Zaragoza está crecido y está mejorado. Y va a tener. De 34 ¿Sabes enfrentamientos. quién fue el que metió los dos goles? ¿Cuántos años que no ganamos? 27 años. Mira, Pompey. Pues vamos a ganar ahora. Pompey metió vamos 2 a goles ganar. el día que debutó Mira, con la zurda ¿Por qué? de casa. ¿Por qué? Una cosa muy importante. Y ¿por solo qué- en segunda división ¿por qué solo se usted ganó. considera una que el vez? Zaragoza, que va al 11, porque yo estoy. tiene más cosas yo como- que el mira, Real Oviedo que va quinto? A ver, cuénteme. Usted. Sí. Y usted. Claro. ¿Eh? Pino no. Pero ustedes dos, nada más que ven, el Real Oviedo un poco más. Pero y yo ayer estuve viendo el Zaragoza. Sí, pero cada Y el partido es Zaragoza, diferente. Claro, No es- claro. no es diferente Como cada partido. Cada partido ya es diferente, hay que dar los jugadores que tú tengas diferentes. No, lo que Perfecto. no puedes tener ya es Mariga, que viene aquí como una figura. El húngaro ese, que no me... Que, oye, que nos gustó. El primer partido yo que lo vi dije, juega de puta madre, este para jugar la pelota, no andar, porque la pelota hay que tratarla con mucho cariño, ¿entiendes? Esto y es sagrado. Hacer así, mover atrás, que no marche. Y estos dan unos hostias al balón. ¡Pum, pum, pum! Y a los defensas, matar para adelante. El Oviedo tiene que cambiar. Si no cambia, es culpa del entrenador, por eso digo yo que es malo. Si cambia, el Oviedo está en primera división. Y si no cambia, no va a clasificarse para jugar la liguilla. Fíjate lo que ya estoy diciendo ya. No subir nada, eso ya bórralo. Bórralo que no va a subir. No se va a clasificar, fíjate.
Ataulfo. Sí, se va. Claro. Vale. No estoy de acuerdo, no. Tú háblame a mí de Confitero y me callo. De la segunda. Vale. Yo no digo que no sea de va a clasificarse por la noche. Pero es un buen entrenador para segunda. Si cambia, sí, si no, no. No, los entrenadores no. Esa cara que pone siempre enfadado no es un buen entrenador. Un buen entrenador es el que maneja el equipo y dice aquí, así. Y da la cara en todo el partido, no enfadado. Siempre está enfadado y moscado. Y es que no ven ni el partido. Y la prueba ayer que da la misma pasión para jugar contra el Zaragoza. Que en la tertulia también suele estar enfadado. O sea que. Pero yo digo lo que hay que hacer. Yo digo, porque yo no me enfado con usted, porque si vale. Vienen coches. Usted háblame de coche, yo callo. Y aquel señor háblame de confitero, callo. Y aquel señor háblame de oficina, callo. Pero si me hables de otra cosa vosotros. Pues no me callo, no me jodas, no me jodas pero, que, oye, que... Pero es que a veces expone argumentos que van en contra de lo que el resultado... Yo expongo la realidad. ¿Sí? Ni el Real Oviedo, haciéndolo como lo está haciendo este señor, que dice hoy que le faltó juego, no, mira, los jugadores que pone el Oviedo, los 8, que desde portero hasta los 8, quitamos a Saúl y quitamos a Aarón y a un delantero, que es mucho mejor el del Vetusta que esos dos que están jugando, a mí me lo dice la libreta que tengo yo. Más rápido, más velocidad, mejor. Pero entiende que puede haber otra libreta también, ¿no? No. Hombre, claro que la puede haber. La mía me da que el Oviedo si cambia, sube. Si no cambia, si usted no ve a jugar a esos 2 o 3 que falten ahí y cambia ese sistema defensivo, el Oviedo no va a subir. Es ahí la misma libreta que usted me dijo hace unos años que íbamos a ser campeones del mundo y en la primera ronda fuimos para casa. ¿Qué? Que ya la misma libreta no, la misma libreta no. Y en el segundo partido del mundial, para casa. No, porque vino uno y quitó a aquel Iniesta y quitaron a todos los que la toquen. El problema fue ese, el problema ayer que jugaba Coque, que andaba hostia. A ver, repasar usted contra quién nos echó para casa, que estaban todos esos que usted dice. Cookie, no me suelo equivocar, es muy difícil. No, yo creo que el Oviedo que se puede clasificar tiene un calendario. Lo que pasa es que yo creo que entró ahora una mini crisis, que le afectó lo afectó lo de Cádiz. Y le afectó, y le afectó el empatar en Huesca, que tenía que haber ganado. Y le afectó empatar en Vallecas, que tenía que haber ganado. Y fue mala suerte. Yo espero que también cambie un poco, porque la suerte y los errores arbitrales se reparten. En una competición de 38 o 40 o 40 y tantos partidos, al final se reparte. 42. Yo espero que el Oviedo que por lo menos se clasifique. Sí, yo estoy seguro de que sube. Lo de subir no lo sé. Estoy seguro de que sube. Ataulfo, tú que has vivido tantos Oviedo Sporting y si nos encontramos en la promoción con el Sporting... No lo creo. ¿No lo crees? No lo creo. ¿Pero no lo crees por qué? Porque el Sporting no va a rascar bola. ¿Crees que no? No, yo no lo creo. El Sporting tiene mejor plantilla que el Oviedo. Ahora, tiene peor equipo. Teóricamente la tendrá. Tiene mejor plantilla y peor equipo. Va a estar más arriba que el Sporting toda la temporada. Creo yo. Bueno, que quedan 15 partidos para ver todo eso. Llevaré un disgusto. Tiene mejor plantilla. Lo que tiene el Sporting, yo como todo, y son unos entrenadores malos de oficio. Y no me digas a mí siempre que hablo con el... Mira, llega a La Coruña y pone de entrenador a uno porque jugaba bien. Hostia, pero ¿qué tiene que ver uno que juegue bien para saber lo que es una puta caseta? Y cómo se entrena, cómo se trabaja, y cómo aquí, vamos, y saber lo que son los jugadores. Y pasa esto es igual, el Sporting tiene a uno, a ese Baraja, que viene domado por el director deportivo, que son secretarios técnicos, ahora llámense directores deportivos, son unos secretarios técnicos que no tienen que estar en el fútbol, están en el fútbol por la corrupción que hay, por la trampa, porque no saben nada, y está poniendo el Sporting, cuando estaba aquel otro, si hubiese seguido jugando con los 2 niños que tenía del B, estaba arriba, porque tenía calidad. Y no tiene calidad con esos 2 que juegan, sí, Sergio, ¿y cómo se llama el otro? ¿Y cómo se llama el del Coruña? Bergantiño. Pero a Sergio no lo puedes discutir, hombre, Sergio. No, pero no puedo poner al lado Sergio, jugador del demonio.
Claro. Una cosa, Pino, cuéntame una cosa. Si es un año en el que yo vea cosas raras es que se fallan penaltis, pero todas las jornadas de forma absolutamente extraordinaria. ¿Qué pasa desde el...? No, hombre, hoy día estudian mucho, ¿no?, a los lanzadores de penaltis. Pero aún así la ventaja la sigue teniendo el delantero, o nos volvimos locos. Bueno, pero normalmente el que los tira a un lado no suele cambiar. Mira, el otro día, por ejemplo, el penalti de Lorca. Es un pensamiento mío. El segundo entrenador de Lorca, Pablo Villar, es Avilés, es portero de fútbol. Y seguro que sabía y de sobra le dijo a Don Rosoro dónde lo salía lanzar Johnny. Johnny tiene calidad para ponerla donde quiera dentro de una Ya, portería, pero bueno, entiendo, ¿no? Pero mira, la tiró, no iba mal lanzado, pero Don Rosoro estuvo acertado y se lo detuvo. No, hoy día es muy difícil ya. Tiene unos estudios de los lanzadores de penaltis. Pero aún así, es la jugada soñada y la jugada que... Pero mira, el Sporting, si hubiera metido todos los penaltis que iba fallados, estaba metido en playoff. Pero no los metió y está en la posición que está. Y el Oviedo, si no hubiese fallado Toché contra el Huesca, en el último de tal, un penalti que no sé por qué, los tiró Toché y falló los dos, el tiró cuando se estaba tirando su saeta, hubiésemos jugado la promoción. ¿Por qué se falló? Y la cantada al portero, que nos metió una cantada aquí. Tú has visto todo el fútbol del mundo y por qué yo vi fallar, posiblemente uno de los que mejor pega el balón en el Oviedo, quitando a Saúl, sea el Rocha que pega bien y fuerte. Tiró el penalti y tiró fuera. Sí, claro, bueno, no pasó nada. No pasa nada, pero lo fallan los que lo intentan. Yo creo que estos balones que tienen bastante influencia. ¿Visteis la cantidad de balones que cogen, de tiros desde fuera del área que se meten ahora? Y los extraños que hace el balón. Sí, hombre. A los porteros, yo creo que algo influye, eso. Muy bien. Los penaltis para Cervero. Es el fenómeno, el número uno de la verdad que yo... Sí. Los mete todos. Es verdad. Y yo supongo que se pongan nerviosos los jugadores, porque saben lo que dice Pino, saben... todo está estudiado todo. Bueno, recta final vamos a del ver, programa. Vale. Un momentito. ¿Qué tiene que hacer el Real Oviedo para intentar no bajar de ahí? Yo creo que no puede hacer más de lo que está haciendo. Que le salga, que tenga un poco de suerte, que le salga bien el Fabrini que me parece un jugador que juega bien, pero me parece muy endeble. No lo sé, para segunda división no sé si no lo mandarán más de una vez al graderío. Y que no tenga más lesiones, cuidado con las tarjetas, que tiene muchas tarjetas, lleva muchas tarjetas, lo tienen crucificado al Cristian lo tienen marcado, a Aarón, el que está aguantando es Fall, pero en algún momento que sé que sostiene al Oviedo en el medio del campo. Y alguien, no sé quién lo decía, me parece que Pino, que el Oviedo que tenía una plantilla de 15, y es verdad. Para mí, volver a la intensidad que tenía antes del Albacete. Perfecto. Que fue lo que faltó. Muy bien. Pero ¿qué intensidad tiene el Oviedo? El Oviedo no tiene nada, joder. El Oviedo, la única intensidad que tiene el Oviedo, joder, que yo quiero que el Oviedo suba por encima de todo. La prueba es que me encabrono. El Oviedo no tiene ninguna intensidad. Tienes defensas que son lisos, dando hostias para adelante. Que un defensa se saca de cualquier lado, del Grisú, del Pumarín, del Astur o donde sea, un lateral. Me jodas. Pino, lo que no hace falta es Ataulfo. Lo que hace falta es jugadores de que jueguen bien. Y el Oviedo los tiene. Los tiene en su propio equipo. Pero claro, oyes a Guki decir que este ya empieza, ya está el de técnico diciendo que los defensas del Oviedo lleven 8 goles metidos, querido. Porque van a un corre, joder. 2 el Mosa, 2 Diego y 6 o... Por eso el Oviedo ahora ya va al quinto. Porque los goles tienen que meterlos los delanteros. Mientras un equipo juegue exigente de ataque, el Oviedo tiene... Mira, el Oviedo es muy fácil. Tiene que pasar. En vez de hacer un sistema defensivo, que lo hace o no lo hace, juega con 3 centrales y 2 laterales. Como casi todo el mundo ahora. Vale. Como casi todo el mundo. ¿Dónde lo ves tú eso, joder? ¿Dónde lo ves? Yo veo a todos los equipos y juegan yo estoy viendo todos los días en Primera División. Estoy viendo al Gerona, estoy viendo al Betis, estoy viendo al Eibar, vimos a Primera, con 3 centrales. Miera ya jugaba con 5 defensas. ¿Quién son centrales? Con 3 centrales. Pero me lo estás hablando conmigo, hombre, no me jodas. Que tú no ves, hombre, el fútbol, coño. Digo el fútbol por la televisión. No lo veo. Por la televisión. No. ¿Dónde quieres que lo vea? El Eibar está jugando con 3 centrales. El Gerona lleva... Por la noche, cojones, ¿qué estás diciendo a ti? Lleva 4 años llevando ahí. ¿Qué va a llevar, Pino hombre? ¿Qué va a llevar, hombre? Pino se
va a ¿Cómo quedar dices con- esto, sí. joder? Bueno, yo creo que eso, la pregunta que has hecho, que debe hacer el Oviedo, lo que tiene que empezar es a volver a ganar fuera de casa, porque desde el partido de Sevilla Athletic ¿Pero no vuelves cómo a ganar. gana? Y como no sumes de 3 en 3, alguna ¿Pero vez, cómo en una gana ocasión, si el Oviedo nunca ganó casi fuera, nunca? El sumar un punto, es decir, pues bueno, no perdiste. Pero no va para nada. Los otros equipos, como siguen ganando, pues te pasan, ¿eh? Tú date cuenta Mira, que el domingo... mira, Carlos, espera un poco, mira, espera, por favor, mira, es igual, Tengo que quítalo a cumplir los otros, que no pasa, mira, pero tengo que cumplir un... Mira, eso que estás diciendo, eso a mí todo me parece bien, pero es que el Oviedo tiene que exponer un poco, y sus principales figuras del Oviedo no fueron los laterales, ni un central, ni nada, fue el húngaro, y fue el Mariga, y fue el Fabrini ese que está lesionado. Esos son las principales figuras del Real Oviedo. Y hay que ir a aprovechar la figura, joder, Pero, y ayudarla. hay que demostrar para un que terreno sea- de juego, la Coño, figura. si no los ponen, joder. Última pregunta para todo el mundo, menos para Pino, porque nos va a analizar en la recta final del programa a los dos rivales, tanto a Zaragoza en el caso del Real Oviedo como a Osasuna. ¿Qué puede pasar en Zaragoza? Zaragoza fue el equipo que mejor jugó aquí. Nos pegó un baño tremendo. Ganábamos 2-0 a los 10 minutos y luego no nos metieron 4 de casualidad. Es un equipo que juega bien. Yo lo vi el otro día y lo veo bastantes Bueno, veces. es un histórico y se supone que hay que esperar algo de él, ¿no? Y juega mejor de lo que indica la clasificación. Si presión tiene el Oviedo y el Sporting, imagínate el Zaragoza, ¿no? Por ese volumen de gente que tiene y por una trayectoria, bueno, mejor que los dos, ¿no? No cabe Sí. duda. Con el Zaragoza tuvimos aquí grandes partidos. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues yo creo que ganaremos ese partido. Yo creo que lo vamos a ganar. Me río porque ya tenemos al señor Mister ya. Claro que somos todos entrenadores aquí, ¿eh? Hay que reconocer una cosa, que menos mal que usted analiza la trayectoria fundamentalmente del Oviedo. Si llega a analizar la trayectoria del Lorca, sería terrible. O sea, si en lugar de en esa Asturias estamos en Es Lorca, sería terrible. Yo con la de Lorca Terrible. la analizo muy fácil. Sí. El Lorca es un equipo sin ninguna posibilidad, donde van de 3.000 personas, si no yo el Oviedo, estoy hablando, el Real Oviedo es un equipo demasiado grande, demasiado bueno, demasiado. Para quien venga, que sea un entrenador bueno, prepararlo bien y hacer las cosas bien. Y ahora tiene dinero. Lo que no se puede decir ya ni el jefe, ni el presidente, ni el otro, que están dando espectáculos, cojones. Que dilo hoy el entrenador. Lo no que sí es podemos verdad, ganar. Cookie, para terminar, y Ataulfo, usted ya nos lo citamos la próxima semana, ya da hablaré. envidia. Primero, se nos va a terminar la época de Cristiano Ronaldo y de Messi, sería una pena. Posiblemente dos futbolistas de ese nivel que no hayan visitado el Tartiere sería una auténtica lástima, porque va a ser difícil que España vuelva a tener dos futbolistas identificados como los mejores del mundo durante tanto tiempo. Y segundo, estamos viendo, lo estaba diciendo el Geme, pero un poquitín ampliándolo, estamos viendo a Eibar con poca gente, estamos viendo a Girona, se ha colado una cantidad de gente en Primera División que no tiene tanta demanda como puede tener Sporting o Oviedo. El Leganés, hay un montón de equipos, Getafe, hay un montón, Girona, incluso puede llegar Eibar, Huesca este año con Huesca, también sí, poca sí. pues que nos están esperando ahí Pero, arriba. pero es que no es así de simple, ¿eh? Ya, el Zaragoza ya. tiene más espectadores Perfecto. que el Oviedo, el Granada tiene tantos como el Oviedo, Correcto. el Tenerife tiene tantos como el Oviedo, el Cádiz tiene tantos como Pero el Oviedo. bueno, que estuvieron no solamente son- que estuvieron no hace solamente son poco y que ya nos toca Talfo, ¿no? Ya, sí, que nos toca seguro. Yo creo que nos toque, que ya lo merecemos seguro. también. Claro, esto tiene Nos que toca ser- y lo merecemos. Pero Esto no tiene es- que ser como los árbitros, cuando no había uno de la región ya te colocan a uno fuera como fuese, pues aquí lo mismo, hay que, Pero yo hay que creo que a intentar. Ronaldo y a Messi todavía los vemos el año que viene. Todavía los vamos a Sí, disfrutar. sí, yo creo que sí. Eso sería porque lo último grande que disfrutamos, con perdón, fue el señor Lobo Carrasco, de triste recuerdo para el Oviedo, porque tenía un currículum absolutamente brutal, ¿verdad, presidente? Oye, Lo hizo oye, bien cesándolo. oye, ahora. Hizo bien cesándolo. hizo bien Era un cesándolo. entrenador. Trajo un mediático, trabajador, este fue con lo buena Claro. persona que ella trajo un mediático. Oye, Pa' tenía engañar un a currículum todo el como pueblo. futbolista absolutamente ¿Eh? extraordinario, ¿Mentira? eso hay que reconocer. No, para engañarlo, Sí, joder. fue un que lo que entrenador quiere el pueblo muy y eso, trabajador y joder, muy serio, mediático. de verdad. Señores, nos vamos, ya voy pasado de tiempo, nos está esperando el análisis de Vamos prensa, a ir paso a eso, nos que está vengan esperando los dos. tanto Juan como Pablo para analizar Vale. lo que ha dicho la prensa de los dos partidos en un momento. Ahí ya veremos el Sporting ahí.
Toca el análisis de prensa, toca hablar con los profesionales para ver cómo han visto sus equipos. Por cierto, vamos a preparar dentro de unos programas, dentro de unas semanas, la posibilidad de que alguno de ustedes, los que están en casa, puedan venir al programa. Es decir, será un programa especial en los cuales aquellos que a veces nos paran por la calle y nos dicen aquel no tiene ni idea, ni Geme, ni Juan, Pablo dice no tal, dice pues que vengan aquí, que nos lo comenten y que lo puedan hacer. Para eso va a aparecer durante el programa y los próximos programas una dirección de correo, la cual creo que están viendo, nos van a decir sus datos, su nombre y algo muy importante, si quieren venir por parte del Real Oviedo o si quieren venir por parte del Sporting de Gijón. Lo dicho, lo prometido, lo vamos a hacer en las próximas semanas. Saludamos, Pablo, por parte del Real Oviedo, Cadena SER, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Juan, por parte del Sporting, buenas noches y bienvenido. Muy buenas. Titulares de prensa, el Oviedo baja la guardia. ¿Cuál sería el tuyo, Pablo? El Oviedo colisiona contra su gemelo. Perfecto. En el caso del Sporting de Gijón, que sería otro viaje en balde, ¿cuál sería el tuyo, Juan? Pues el Sporting no le gana fuera ni al colista. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué ha pasado en el Tartiere? ¿O hablas de un equipo muy parecido, muy similar? Sí, un equipo del Albacete que juega como el Oviedo, con ese esquema de 3 centrales y 2 volantes, 5 defensas, como se quiera ver. Le ganó la superioridad en el centro del campo, el Oviedo juega con 2, además uno de ellos no era el que estaba rindiendo perfectamente en el equipo como era Rocha, que estaba sancionado, el rival jugaba con 3 y eso hacía que en el centro del campo tuviera superioridad el otro rival. Habló Anquela, habló Cristian, también habló Berjón, se regalaron los primeros 45 minutos, en la segunda parte cambió un poco, sí que es cierto que el equipo dio mejor imagen, pero se regaló la primera parte y regalando minutos, como dijo Anquela, en segunda nadie es mejor que nadie y si regalas el partido te la pueden liar y 0-0 al final yo creo que justo. Juan, una imagen general del partido. Muy mala imagen del Sporting, de nuevo a domicilio, no se podía fallar bajo ningún concepto, hay déficit de puntos, de clasificación y el campo del colista cuando llevaba 10 jornadas consecutivas perdiendo, no sin ganar, 10 derrotas consecutivas llevaba el Lorca, le han ganado todos, los de arriba, los del medio, los de abajo, va el Sporting. Y no solamente no es capaz de ganarle, sino que encima pasa algún apuro para sumar ese punto y además da una sensación, sobre todo en la segunda mitad, como que le valía el empate. Viéndolo desde casa decíamos todo, pero ataca, busca la portería, muerde más, no mordía al equipo y luego sale Baraja diciendo que hay que hacer bueno el punto, ganando el próximo viernes, como dando por bueno el empate frente al colista. Yo creo que el Sporting ha pecado de ambición, pero un pecado muy grande, jugadores y entrenador también. ¿Hablan los protagonistas o han visto un equipo menos intenso por parte del Real Oviedo? ¿Está ahí el problema? Un poco menos intenso por lo que estuvimos diciendo. Regalaron los primeros 45 minutos, no salieron como salen habitualmente a por el partido, se contagiaron un poco por el Albacete y de hecho el Albacete tuvo más dominio territorial que el Oviedo en campo rival en la primera mitad. En ocasiones realmente tuvieron los dos las mismas porque el Oviedo pudo adelantarse por mediación de Cristian, un cabezazo por encima del larguero, pero también una muy buena jugada de Vela con un remate de Dani Rodríguez pudo suponer el 0-1. Entonces el equipo estuvo menos intenso, dejó de ganar esos balones divididos, esas segundas jugadas y por eso pasó a apuros en la primera parte. Y en la segunda estuvo más intenso, aún así no llegó a puerta y tampoco tuvo ocasiones de peligro. Así que realmente el partido fue igual uno de los peores de la época Anquela. Juan, jugaba el Sporting con una ventaja, el hecho de conocer ciertos resultados, entre ellos el del Real Oviedo, sí. Pero eso no fue suficiente para que el equipo no haya ganado para meterse en la pelea, porque era... Es que necesitaba sumar puntos. Mira, si hubiera ganado estaría ahora mismo octavo a solo 2 puntos del playoff. Ahora vemos que está décimo, Zaragoza apretando por detrás y a 4 más el golaveraje del Numancia. Y es esa imagen de conformismo absoluto, con un empate ante el Lorca, con todos los respetos, pero el Lorca es un equipo ya de segunda B. Lorca y Sevilla Atlético están a 16 puntos de 15 de la permanencia, no le ganan a nadie, ha ido el Almería hace poco, ha ganado el Lorca, ayer le ha metido 0-3 al Sevilla Atlético, y el Sporting con empatar, con sumar un pírrico punto en el campo de un equipo con el menor presupuesto de la categoría, que está ya virtualmente descendido, y le servía el empate. Es que Baraja, para que te hagas una idea, no hizo ni el tercer cambio, o no supo qué hacer, cómo mejorarlo, o se bloqueó, es que no gastó ni los cambios. Un entrenador de un equipo llamado a ser superior a otro en su campo que le valía el empate a 0. O sea, me pareció una imagen del entrenador pues que dice mucho de que no está a la altura del equipo en el que está, o que no sabe al equipo al que está entrenando. Perfecto, 2 partidos sin ganar, un solo punto y además algo que flota en el ambiente en el Oviedo, que quedó más satisfecha en el partido que se pierde en Cádiz que seguramente que el del sábado, ¿verdad? Bueno, sí, pero yo quiero decir que hablábamos hace un mes, en diciembre, antes de enero, antes de visitar Huesca, que se ganaron 5 partidos consecutivos, que eso no iba a ser la tónica de la temporada. Se ganaron, se hizo muy buen mes,
pero estábamos todos de acuerdo en que los siguientes meses, como me está dando la razón, a mí y a todo el mundo que estaba viendo esto, el equipo no iba a ganarlo todo. El día del Cádiz se perdió, además como se perdió, pero el equipo dio la cara, jugando con uno menos 60 minutos, yo creo que son partidos que pierdes, pero que al menos diste la cara y que te quedas con buen sabor de boca a pesar de la derrota. El partido del sábado, un empate a 0, yo creo que es un empate que a todo el mundo le sabe a poco porque es en casa y en casa tienes que ganarlo todo, aunque si ves la clasificación recortaste un punto con el ascenso directo, que por cierto el Cádiz se cayó de esas posiciones, entró Rayo Vallecano. Ese es el efecto positivo, pero el efecto negativo es que tienes por detrás el pelotón de equipos, como desde Numancia hasta el Sporting incluido, que están más cerca. Entonces sí que es cierto que se junta todo, se compacta todo, pero yo creo que era una muy buena oportunidad para colocarte empatado con el segundo. A veces los problemas en el Sporting empiezan en el minuto 1 cuando ves la alineación, ni más ni menos, Juan. Sí. Que te puede sorprender, quiero decir, que no ves cosas a lo mejor en un momento lógicas o... A ver, Baraja había ensayado durante la semana la posibilidad de poner 3 en el medio. Cambió, para quien no lo haya visto, cambió el esquema, jugó con 3 en el medio, incluyó a Hernán Santana, aprovechando la baja por sanción de Carmona, y lo que hizo fue jugar con una especie de 4-3-3, que se convirtió en un 4-5-1 realmente, con varios condicionantes tácticos como el colocar a Michael Santos, tu mejor goleador, tu mejor delantero, que lo mete todo, otra vez pegado a la banda derecha. En la banda sí, presiona. Antes era a la izquierda. Antes de la izquierda, sí, cambió un poco en este caso con respecto a lo que hacía Paco Herrera. Quiso meter a Nano Mesa, que encima tuvo un esguince el jueves, un esguince leve, o eso nos habían dicho los servicios médicos del Sporting. Jugó de titular, luego llevó un golpe precisamente en la jugada del penalti en esa misma zona y acabó siendo sustituido lesionado. Y por cierto, dicen los médicos del Sporting que no lo descartan para el viernes, que quizá pueda, que no va a ser tan grave como parecía. Pero variantes tácticas, Hernán Santana se solapó con Bergantiños y con Sergio, no hubo fluidez de toque, no circulaba el balón, demasiado patadón desde la defensa, jugadores descolocados, un lesionado titular, luego entró Borja Viguera, faltó el tercer cambio, o sea, es decir, una serie de cuestiones tácticas y de criterio del propio entrenador, al margen de la apatía que al menos transmitían, ¿no?, muchos jugadores del Sporting, preocupante, sobre todo porque vemos que se conforman con empatar a 0 en el campo del colista. Si algo se le puede reprochar a lo mejor al señor Anquela es que en un momento dado no fuera por el partido, por decirlo de alguna forma, o no hubiese variado ese esquema, o no hubiese quitado, por ejemplo, un defensa. ¿Alguna variante que...? Él lo justificó en rueda de prensa. El Oviedo sí que es cierto que la mejor imagen la dio en el primer tercio de la segunda mitad. Salió peor en la segunda mitad, no salió intenso como suele hacerlo, pero sí que es cierto que a partir del 50 el Oviedo volvió a ser el que estamos acostumbrados a ver en casa. Empezó a hacer los cambios, quitó a Linares por Toché. Yo no lo entendí ese cambio porque me parecía que Linares estaba rindiendo bien, estaba presionando, y te da cosas que no te da Toché. Otra cosa es que estuviera cansado, pero bueno, eso ya es cuestión de ellos. Y después también metió a Fabrini y dijo, claro, es que el Oviedo nosotros estábamos jugando muy bien, y en ese momento metí cambios y me dio miedo tocar algo porque en ese momento creo que estábamos haciendo las cosas como queríamos. Pero después se vio que a pesar de que se estaba jugando mejor, esos cambios no surtieron efecto y a puerta, lo que es a puerta, no se tiró. Perfecto. Y llegó el penalti. Y si había alguien que no estaba fallando o que lo estaba haciendo bien en los partidos anteriores, ese era Johnny, y falla Johnny. Bueno, ya es cuestión de azar, habrá que ir a bailar a Covadonga, a pasar el agua, o no sé qué pasa, porque creo que ellos son 8 penaltis contando los de la Copa del Rey, y ha metido 2 el Sporting, lleva un 20%. Tiene una estadística muy similar el Sporting en eso. Y además, creo recordar que los 2 que mete no son decisivos para el resultado, exactamente, sino que no suman. Exactamente, pero este era fundamental porque estaremos hablando de que se pone 0-1 ya, cambiará el partido, igual... cambia todo. Yo entiendo que puedes fallar un penalti, está dentro de las posibilidades y los porteros cada día estudian más a los lanzadores y puede pasar. Es un fallo, es puro azar prácticamente. Pero hombre, tienes que tener un plan B o un plan A inicial, que no creo que Baraja haya planteado el partido contando con que iba a haber un penalti a favor, para desarrollar el juego. Quedaba toda la segunda parte de la primera, el Sporting no jugó nada, falló el penalti, Johnny se vino abajo porque luego no le salió nada, intentó hacer alguna cosa y también es verdad que anímicamente dio la sensación de que se vino abajo, pero tiene que haber una respuesta desde el banquillo, decir, oye, vamos a cambiar, vamos a volver al 4-4-2, o voy a poner a un central de 9 en los últimos minutos, algo, que es que nada, no hubo respuesta ninguna desde el banquillo y eso es lo preocupante. Pregunta para los dos, 15 partidos ya para el final, porque hay veces que estamos dejando ciertas cosas para el final y dice, oye, que esto ya se va acercando, ¿no?
Son 15 partidos para el final y realmente puede pasar cualquier cosa. Las posiciones de ascenso directo no están lejos, en el caso del Oviedo son 2 puntos, tampoco en el caso del Sporting, porque son 7 puntos y al final va a haber enfrentamientos directos prácticamente cada jornada. Recortó un punto con el ascenso directo claro, esta jornada. Es lo que estamos hablando, hay muchos equipos en ese pelotón, todavía se va a compactar más porque estamos viendo que los de arriba fallan, como el caso del Cádiz esta jornada, como el caso del Oviedo, gana Granada, también gana equipos como el Numancia. Parece que se mete en esa pelea al Zaragoza, por lo tanto estamos hablando de que hay casi 10 equipos que están luchando por el playoff de ascenso y por el ascenso directo, entonces puede pasar cualquier cosa y ahora mismo equipos que vienen de abajo arriba yo creo que son los más peligrosos, el caso del Zaragoza y el caso del Valladolid, que venció al líder el otro día 3-2, bueno, jugando con uno más casi media parte. No obstante, en el caso del Sporting, que analizamos también esos últimos 15 partidos, lo que duele, entiendo, es ver al Pepo Paraja decir aquello de que quedan muchas cosas por mejorar, pero lo que va viendo es poco tiempo, ya entiendo. Bueno, por un lado, es razonable cuando empatas en campo del golista que digas, que reconozcas que tienes mucho trabajo por delante, pero bueno, lleva ya 9 jornadas Baraja y ha hecho buenos partidos el Sporting, sobre todo en casa, fuera tan solo el de Lugo que se perdió, pero ha sumado un punto de 12 lejos de casa. Y está bien que reconozca que hay muchas cosas que mejorar, pero el tema no es que lo digas, que lo haga y que mejore, que veamos que semana tras semana hay un trabajo hecho y que los fallos que va viendo de colocación, tácticos, de cualquier estilo, pues que van cambiando y van mejorando, pero vemos que fuera de casa cada vez peor. Una luz para la esperanza seguramente en el Real Oviedo puede haber sido el medio debut, el señor Fabrini. Sí. ¿Cómo has visto el tema, Pablo? Yo creo que es un jugador que técnicamente es muy bueno, que se va de cualquier jugador, regatea en un suspiro, técnicamente es muy bueno. El otro día yo creo que pecó un poco de individualista, intentó jugar prácticamente todo él, no sé el motivo, si estaba superado un poco por el escenario, pero también creo que a la vez que alabo esa técnica que tiene, creo que físicamente no está en su mejor nivel, evidentemente, lleva muy poco después de la lesión, y creo que le falta velocidad, porque de hecho me extrañó una jugada al final del partido en banda derecha, un balón a la banda, que tampoco era demasiado ni fuerte ni largo, y que no llegó a la pelota, y el otro día también contra el Sporting, en la última jugada, recién entrado, no estaba cansado, le ganó el jugador del Sporting, Rubén, en la contra. Hay que seguir viéndole los partidos, por 23 minutos no puedes juzgar a nadie, pero creo que es un jugador muy aprovechable, que tiene una técnica muy buena, pero creo que le falta velocidad. Ojalá me equivoque. Próximo rival, Juan. Osasuna, en el Molinón, un equipo pues muy parejo al Sporting, que acaba de bajar, igual que el equipo gijonés, que le está costando meterse ahí, si es verdad que tiene algún punto más, tiene 43, 3 más que el Sporting, entra y sale del playoff, pero viene a empatar en su campo contra el Reus, también hubo silbidos en el público del Sadar, bueno, digamos que es un duelo de dos equipos grandes o llamados a estar arriba, pero heridos actualmente. Puede quedar tocado el que pierda, sí. A ver, el Sporting, después de no haber ganado el Lorca, todo lo que nos a seguir ganando en casa sería un golpe anímico enorme. Y Osasuna, ¿cómo está la afición? ¿Está dolida? Hombre, yo imagino que habrá pitos a la salida de los jugadores al campo, porque la afición no es tonta y la afición sabe que si juegan bien en un césped 105/70 en el Molinón, en uno que sea 105/68 como el de Lorca, también deberían de saber jugar al fútbol. No sé qué les pasa, si el ambiente, si la cabeza, si el pasotismo, no sé. Entonces la gente imagino que estará pues, por la calle, lo vas palpando y con la gente con la que hablas y está mosqueada la gente porque nadie contaba con no ganar en Lorca. Zaragoza. Romareda, domingo a las 4 de la tarde, un rival complicado de estos que vienen de abajo arriba, 37 puntos tiene, el Oviedo necesita sumar de 3 en 3 para hacer bueno el empate de casa y si no, saber que el Zaragoza va a estar en la pelea. Bueno, llegamos al final del análisis de prensa, los emplazamos para volver a analizar tanto por una parte el partido del Zaragoza como el partido de Osasuna. Ya a Juan le pedimos que descanse un ratito porque estará con nosotros dentro de un momento en la tertulia de aficionados. Será dentro de un momento. Juego de dos, ya teníamos ganas de estar con gente que está en la grada de animación. Lo vamos a hacer esta semana con gente del Real Oviedo, la próxima semana lo vamos a hacer con gente del Sporting de Gijón. En el caso del Real Oviedo, si hay alguien absolutamente carismático y absolutamente esencial y crucial para la supervivencia del club en aquellos años tan complicados, es Ima Chiari. Tenemos aquí a su portavoz, a Uki. Muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Y me acompaña porque así se lo he pedido a Piraña, que ha pasado momentos complicados, momentos difíciles y que le hemos recuperado un ratito para que esté con nosotros, porque es evidente que poco a poco se tiene que ir incorporando a
a la vida normal. Piraña, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Si me dejas 10 segundos, sí, cómo no. Bueno, agradecer a toda la gente que de una manera u otra pues me apoyó, me mostró su cariño durante este percance que tuve, y bueno, que la vida sigue y eternamente agradecido, que espero devolver el cariño que me dieron durante esta temporada y me siguen dando actualmente. Pues ya lo has hecho, estando con nosotros, y sobre todo ese cariño tan especial que te tiene todo el mundo. Una cosa muy importante, bueno, pues Imaquiari, por ejemplo, era noticia en el derbi por todo ese trabajo que vamos a repasar con Uki dentro de un momento, y esta semana también era noticia un poquito Uki, porque es cierto que nos visitaba el Albacete, y es cierto que hubo ahí una anécdota. Nos castigarían si no nos preguntasen, Uki, aquello está olvidado, ¿cómo recuerdas aquel incidente que ocurrió con el capitán del Real Oviedo en aquel momento, con Jon Erice, ¿no? Claro que está. El no olvidarlo es darle más importancia de la que tiene el propio personaje, digamos. Es un hecho que obviamente no es agradable a nadie, premeditado, obviamente, y el que salió ganando fue él. Todo el mundo, yo creo que, y el que no lo sabía, pues es fácil enterarse de que Susaeta, en este caso, que era el compañero de viaje, pues hoy quería salir del club, quiso salir en diciembre y no consiguió salir en diciembre al Valladolid, fue la oferta que tuvo, porque el Oviedo, como es lógico y bien hecho por su parte, pues intentó, puestos a perder a un jugador relativamente fundamental, pues sacar rédito, y a raíz de eso pues se sabía que Susaeta, pues lo más posible es que saliera del club a final de temporada, y Erice buscó la manera de salir. Si un jugador en cualquier equipo quiere salir de un club con contrato, el problema lo tiene el jugador. Él consigue una cosa mucho más inteligente, y es que el problema lo tuviera el club. Y salió de aquí cobrando dinero de un contrato que si no hubiera rechazado, hubiera tenido que rechazar, y igual hasta perder algo, como es el caso de Susaeta, que salió sin poder jugar 2 partidos contra el Oviedo la siguiente temporada. Después de tantos años en el mundo del fútbol, Uki, quizás lo que más molesta es que ese futbolista fuera capitán en el Real Oviedo. ¿Agrava un poquito más el tema? No, eso le suma, hombre, como aficionado a Oviedo, sí. Ver el nivel de representación que teníamos, pues a nivel de una persona o amigo, o Piraña, por ejemplo, que hemos pasado muchos años muy complicados, y donde quizás lo único que tenía el oviedismo en alta estima era su propio amor propio, por llamarlo de alguna manera, o que representábamos al oviedismo por encima de muchas cosas, el aficionado, y buscábamos la honra dentro de lo poco que había dentro del club en honra en épocas más nefastas, pues que el capitán del Oviedo pues hiciera eso, pues bueno, allá él argumenta que es de padre y marido el hecho de hacerlo. Me gustaría que fuera más profundo en qué parte de padre y marido le benefició, o en hecho a qué agravio como padre o marido, porque él lo deja caer. Desconozco en qué parte, si Imaquiari o yo mismo, pues la agraviamos en padre o marido. Yo la imagen como padre, como no la conozco porque no tengo la suerte de tener hijos, pues, pero vamos, si la imagen y la manera de mejorar tu honra o tu orgullo como padre o marido es hacer eso, pues mejor que no conozcamos el lado oscuro. ¿Algo más que exponer o cerramos? De hecho, un tema? ¿Él allí se presentó con su mujer? Sí, ¿Y con sus hijos? Y con un abogado. Ah, y con un abogado. Es que yo no, bueno, algo se hubiera comentado. Analizándolo hasta el profundo, lo único que estaba preocupado es que yo le pegara. Y tú no entras al trapo. Es bien sencillo con todo ese asunto. Una persona cuando te dice, venga, pégame, pues se sabe perfectamente lo que busca. El problema es que, hombre, la imagen de intentar agredir a un padre delante de su hija de 4 años mientras le tira de la camiseta, la verdad que a mí no me entra en la cabeza. ¿Contento con la reacción del club, cerrando el tema? No, pero bueno, eso es un tema ya más personal mío. Pero sí que es verdad que se tomó una decisión que no se solía tomar muchas veces, ¿no? El hecho de apartar a un futbolista de un equipo... Dudo mucho que hubiera habido otra posibilidad. Perfecto. En otros clubes que ha pasado relativamente cosas similares, pues jugadores que han pillado de fiesta a las 9 de la mañana, bueno, tenemos el caso del Valencia, creo que fue, ¿no? Bueno, un caso más grave que fue con una pistola, pero bueno, apartado estaba. Jugadores que le han pasado cosas similares muy conflictivas dentro de un club, pues, normalmente siempre se les suele apartar en lo que va. En ese sentido el club hizo lo que tenía que hacer.
Sí. En el sentido propiamente y estrictamente deportivo. Una pregunta para los dos, llama la atención, y lo estamos diciendo, a veces capitanes con no tanta trayectoria dentro de un club. A mí me sorprendía esta semana el Lorca, porque cuando veía al amigo Peña, que hace 4 días que llegó ya capitán en el Lorca, no solamente pasa en el Real Oviedo, sino que está pasando en muchos sitios que normalmente el capitán es un hombre muy identificado con el equipo, con la ciudad y y normalmente el que más años lleva en el club, siempre suele ser por eso. Ahora bien, esto fue a votación popular, como quien dice, dentro de los jugadores. Salió Erice, hubieran aportado a Esteban el año pasado por todos los problemas que se generaban dentro del vestuario, entre comillas, porque eso es un misterio, un expediente X, no se sabe. Es todo lo que se habla por la calle, ¿entiendes? Entonces yo pondría al que más años llevaría en el club. ¿Lo eligieron a él? Luego no estuvo a la altura de las circunstancias en este incidente. Yo también, rompiendo una lanza, él tenía las limitaciones que tenía futbolísticamente, pero bueno, a él no le podía reprochar nada de que no diera la cara en el campo, de que no se vaciara. Él era, pues oye, limitado, pero con todos los entrenadores jugó. Yo no es ni por defenderlo ni por atacarle. Lo que hizo con Uki, lo que hace con un aficionado del Oviedo, para mí ya está muerto. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, pero lo que hizo conmigo lo hizo con más gente, tú lo sabes. Entonces, sí, pero... El tema es que por suerte alguien grabó, porque si no la historia se hubiera contado de manera muy distinta. Sí, no. Luego la historia, hay 100 versiones diferentes. Antes de que saliera el vídeo, la historia se contó de una manera muy distinta y se corrió a contar de una manera muy distinta. Por suerte para Simaquiari en este caso, porque hubiéramos pagado los platos rotos y él hubiera salido igualmente triunfante, es que hubo un vídeo. Porque el argumento que sacó desde el primer momento su entorno es que yo la había atacado por la calle, cuando estaba con su familia. Sí, y encima delante del negocio donde trabajas. Bueno, aparte no delante del negocio, porque él técnicamente vivía enfrente. Entonces, bueno, yo lo tengo a ver. Yo nos cruzamos, no sé si decirte, 200 veces desde que estuvo en Oviedo. Coño, tomaba el café al lado de mi tienda. Entonces, bueno, en ese sentido pierde mucha lógica muchas cosas. Yo mi suposición que lo hizo es por eso. ¿No? El tiempo de quitar razones, se suele decir, y al final él salió a donde quiso salir, que fue con su compañero y amigo, como él dice, pues está claro que él necesitaba salir del Oviedo también, en cuanto sabía que su seta se iba a ir. Y el problema se lo traspasó al club para salir. Y el club, pues, el poder de negociación que tuvo el club a raíz del incidente pues fue mucho menor que si lo hubiera tenido antes de... Él fue inteligente. Bueno, cerramos el tema y mi agradecimiento personal a una cosa que no estaba prevista, tratar el tema que Uki lo haya hecho con esta naturalidad. Vamos a la actualidad, la marca, bueno, esta temporada una gran animación en la que se ve mucho ritmo, mucho movimiento. ¿Cómo se ve desde dentro, Uki? Pues sí, hombre, es una grada que ahora está llena, la iniciamos con mucha ilusión y seguimos en ella. Quizás venimos en el peor momento de hablar de ella, porque posiblemente fuera el peor partido que hayamos hecho en esta temporada, el pasado contra el Albacete, pero bueno, estamos muy contentos, muy contentos. ¿Alguna premisa, algo que estéis llevando a cabo, algún protocolo? No, realmente no, para nosotros, para lo que conforma Simaquiari o conforma Simaquiari toda la vida, para nosotros sigue siendo lo mismo. Cambia el volumen de gente que tienes en la grada y gracias a ese volumen de gente pues mejora lo que es la animación o el aspecto de esa grada, pero la premisa es la misma que toda la vida. Seguimos manteniendo esos ideales y la idea de que al fútbol hay que solo animar al Oviedo y a defender al Oviedo en ese sentido, y por suerte ahora tenemos pues de media pues 2 veces o casi 3 veces más de gente en la grada, y eso lo que nos mejora es pues eso, esa animación que depende del número de gente que tengas. Perfecto. ¿Cuánta gente colaboró en el tifo del derbi? ¿Cuánto tiempo os llevó? Desde el 26 de diciembre. Desde el 26 de diciembre, y se hizo entre un grupito reducido de personas, sobre todo para evitar que se conociera la idea antes ¿Ya estaba clara la idea desde el 26 de diciembre? Sí, lo que se iba a hacer. Desde el 26, sí. Porque ¿hubo discrepancia? Y digo porque en algún momento alguien pudiese haber alguna corriente que diga, pues no sé, voy a recordarle a aquel, voy a ser más duro, voy a ser menos duro, o hubo siempre
En ese sentido, la idea de los tifos, por ejemplo, siempre sale de 2, 3 personas que son los que más o menos se encargan de ellos. Pero bueno, siempre se escuchan, como se dice, ideas y propuestas de toda la gente del grupo, pero normalmente suelen ser 2, 3 personas los que más las idean y las transmiten al resto como la decisión que hay que hacer. Actuamos un poco de esa manera. Entonces, bueno, el consenso llegó entre los que tenía que llegar y se transmitió y no hubo ningún problema. Entendimos que era un tifo que representaba bien lo que nosotros queríamos hacer para un derbi. ¿Es el que más satisfecho os ha dejado? Sí, posiblemente sí. Quizás junto con el del Ávila o el del ACF del 2003 sean los 3 más... Cada uno por lo que fue. Por su significado. Uno fue porque fue el primero que hicimos en esas magnitudes, el del Ávila, porque también la idea fue bastante recurrente para la época, con la idea del ave fénix y resurgir de las cenizas, o porque representa, y aparte creemos que, aparte de que sea el más grande que hemos hecho, pues es posible que haya sido el que más redondo nos ha salido dentro de las limitaciones que te da la liga para poder hacer tifos. Bueno, tanto tiempo haciéndolo como nos estás comentando, luego vosotros no lo veis, son tanto trabajo, ¿para cuántos minutos suele estar presente aproximadamente? Serían 10 minutos en este caso. ¿Más o menos? Más o menos. Y compensa todo ese esfuerzo, y luego por otro lado vosotros no lo veis, ¿verdad? Porque os tapa y no, claro, no disfrutáis. Nosotros ver no lo vemos. Disfrutáis luego de todas las imágenes que llegan. Exacto. De todas. Nosotros, hombre, lo vamos viendo a medida que lo vamos haciendo, pero dadas las dimensiones del mismo nunca lo ves desplegado, y más en este caso porque hasta evitamos el desplegarlo cuando se colocó, para evitar que, como tenemos un campo tan abierto, pues que se viera en el dibujo. Entonces, porque se suele hacer en la parte de la grada que no hay, por detrás de la grada muchas veces estáis ahí, estáis ahí trabajando. Exacto. ¿No? Vale. En esta vez no lo hicimos ahí, lo hicimos en otra parte del tartiere que no tiene acceso al exterior, para que no se viera, como es una cosa que tienes que tener desplegada a tiempo, pues no lo hicimos ahí. Pero luego el propio, claro, 2 o 3 días antes siempre se cuelga, y esta vez pues ni ese día lo pudimos ver, entonces íbamos a ciegas, entre comillas. Sabíamos que había quedado más o menos bien, pero no sabíamos si había quedado todo bien. Entonces, en ese momento, pues sí, no lo vemos, pero luego lo vemos al momento por Twitter y demás. Claro. Uki, ¿qué coste tiene un tifo de esta magnitud? Económicamente, porque en el tiempo ya no te... No, en el tiempo se suele decir... Impagable. No, el tiempo sarna con gusto no pica, se suele decir, ¿no? Es un hobby que tenemos, bueno, un hobby, es una parte de lo que es Simaquear, y una parte muy importante, y lo hacemos con todo el gusto. El coste, por ejemplo, de lo que es solamente lo que es ese banderón, pues andará sobre los 2.500, 2.000, casi 3.000 euros. ¿Tenéis alguna ayuda exterior o es todo financiado por Simaquiari? En este caso como tuvimos que adquirir las cartulinas también para el resto del campo, sí que buscamos algo de ayuda exterior, porque si no llegábamos ni... El tifo en sí con las cartulinas, estamos hablando de cerca de 6.000 euros. Y 3 semanas antes se nos vino encima el tema de las cartulinas, y entonces tuvimos que buscar algo de financiación exterior. Colaboró la Paro a través de Jaime Campillo, pues se lo explicamos, y nos dio una pequeña parte para las cartulinas, y luego aparte pues buscamos unos patrocinadores, por llamarlo de alguna manera, que son los que salían por detrás de la cartulina, que bueno, tampoco es que dieran mucho, eran 100 euros por patrocinio. Entonces eso nos permitió costear un 60% de las cartulinas. Haceros una idea, pues unos 1.200 euros entre lo que es la Paro y los patrocinadores. Un tema muy importante, ¿qué se hace con ellos cuando se acaba, cuando se recoge? Pues algunos los guardamos, sí. Algunos se guardaron por dimensiones porque podías reutilizarlo para cualquier cosa, y pues se tiró. Por desgracia se tira porque no tienes un sitio donde guardar un banderón ni desplegar. O sea, en algún momento en algunos campos, sabes, que no se llenan, tipo el Real Oviedo, por ejemplo, cuando la afición del contraria no ocupa eso, ¿no se podía haber utilizado en algún momento para tapar eso que parece el campo más acogedor, o no es un tema que se haya planteado? Nunca se planteó, y luego no sé yo si se puede. Primero porque las dimensiones, por ejemplo, en cuanto a se exceden cualquier grada del tartiere en cuanto a volumen. Sí. Y luego segundo porque bueno, los materiales, la pintura, etcétera, no sé yo qué resistencia tendrán al paso del tiempo. Y aparte la grada que estás mencionando tú, allí tira aire, eso te lo arranca rápidamente, ¿eh? Bueno, vuestra relación con el Real Oviedo, cuéntame cómo está. Muy buena ahora mismo. Sí. Muy buena. La grada funciona,
tampoco es que tengamos una relación diaria de necesidad de cosas, pero muy buena en el sentido de que yo creo que tanto la grada, Simakiari, como el club entendimos que mejor unidos, y yo creo que se transmite con los jugadores, se transmite en los partidos, es lo más importante. Yo creo que, lo dije el otro día, creo que fue en la SER, la llegada de Anquela al Oviedo le hizo mucho bien, en el sentido de que transmite una normalidad y un tipo de carácter, no sé si llamarlo empático, es muy campechano. Sí, con el carácter, sobre todo con el carácter asturiano, porque igual Anquela en localidades, pues Barcelona se me ocurre, por ejemplo, Madrid o Valencia, que son un poco más, un carácter un poco más distinto, pero para aquí, para el norte, Anquela es muy campechano, muy cercano, paisano, sí, muy cercano. Y yo creo que eso ayuda a transmitir. Entonces el equipo también transmite, eso ayuda también a la creación de la grada justo este año, pues parece que rejuveneció todo un poco. ¿Fue una imposición de la Liga de Fútbol Profesional a todos los equipos o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver, en este caso fue el dar el coñazo hasta que la conseguimos. La Liga le da igual si hay grada de animación o no. O sea, tú mientras te comportes en el campo... Y ellos lo que quieren, la grada de animación realmente yo creo que ni las contemplan como una... Bueno, ahí sabes que la Liga tiene diversos espacios para que la televisión, que hay que intentar llenar, para que se transmita. Luego ha habido una imagen conjunta de los campos, que en el caso del Oviedo entiendo que ha salido favorecida por el azul que se le ha puesto en los letreros, esa homogéneo. ¿No te gusta? Sí, no me gusta mucho el azul del Oviedo, me parece un poco demasiado oscuro para el azul del Oviedo, pero bueno, o sea, obviamente... Pero ha cambiado, yo creo que estaba muy pobre, un campo tan grande, se veía demasiado gris, demasiado... Hay cosas que no... A mí el tema de la Liga, por ejemplo, la homogenización de los estadios, me parece un poco artificial todo, al fin y al cabo. Yo recuerdo el antiguo Carlos Tartiere y recuerdo el Tartiere con todas las pancartas de las peñas puestas y a mí me gusta más esa imagen, aunque las pancartas no sean iguales, que todas las pancartas en el mismo tino azul y con la misma letra y con el mismo... Entonces, bueno, hay cosas que yo creo que desnaturalizan un poco también lo que es el fútbol para el aficionado. Algunas cosas han sido positivas, sí, por ejemplo, todo lo que es la parte de arriba del anillo publicitario, por llamarlo de alguna manera, al no estar cubierto, pues todo de azul, pues te da mucho más color y pues todas las bocanas de entrada. Los letreros de Coca-Cola en azul. Exacto. Quedan muy guapos. Pues quedan muy guapos, exacto. Son esos pequeños detalles. A mí, dentro de lo que cabe, como no hay... Venías de un rojo y blanco, que era el de Coca-Cola, o el de Fanta, naranja y blanco, pues claro, mejora mucho el ambiente, el aspecto visual. Pero luego, no sé, yo soy de los que pienso que es, ¿cómo decirlo? Es como maquillarlo de cara a la tele. Sí, es lo que pretende Tebas. Y eso es dulcificar una realidad que no es tan dulce. Es decir, al fin y al cabo, lo que da esa cosa al fútbol es el aficionado. Si no seríamos el balonmano, que son deportes igualmente bonitos, pero que al no tener este movimiento de masas ni esta generación de sentimientos como el fútbol, pues no llegan. Entonces, bueno, yo creo que ahí la Liga se está equivocando en intentar homogeneizar todo. Oye, Uki, ¿os cambiaron la megafonía? No. ¿No? ¿No cambiaron la megafonía? La megafonía, además, fuera de su pertenencia a Simakiari, es decir, la pagamos nosotros y la arreglamos nosotros y, vamos, cualquier tipo de cambio que haya que hacer correría a nuestro cargo. Sí que es cierto, para el derbi pusimos un megáfono más, para la parte de arriba, que había quejas de que no se oía desde abajo, yo creo con los tres que teníamos abajo, pero no. La megafonía cambiaron la de todo el estadio, eso sí. Todo el estadio la cambiaron. ¿Ves el partido? A cachos, siempre a cachos. De aquí a final de temporada, ¿qué presumes, qué intuyes con respecto al equipo y con respecto a vosotros? Pues no lo sé. Yo con respecto a nosotros espero que mejoremos con respecto al Albacete, por supuesto. Con respecto a lo que veníamos haciendo, yo espero seguir igual. Es decir, creo que se ha dado un salto cualitativo bastante importante en el ambiente del Tartiere y espero seguir igual. En cuanto al equipo, estamos en ese momento de que hay las dudas de hacia dónde vamos. Quizás me gustaría pensar que vamos a seguir igual y yo creo que por intensidad del entrenador, por ejemplo, en este caso no va a ser. Otra cosa es que el físico nos llegue. Entonces, bueno, creo que ahí va a importar mucho los partidos del Tartiere. Lo hemos visto en las dos últimas temporadas, que en las últimas 10 jornadas se clasificaron equipos que hicieron auténticas
mediocridades, entre comillas, en los últimos 10 partidos, porque el resto de equipos que estaban luchando, pues como fue nuestro caso durante 2 años, hicimos, hombre, no el ridículo, pero casi. Entonces, creo que los últimos 10 partidos, con sacar todo lo de casa, vas a llegar a un playoff casi, yo creo que casi seguro. Eso es importante, eso es lo importante. Si conseguimos rascar fuera, ya podemos soñar más alto. 2 últimas preguntas, una para ti, otra para los dos. ¿Echas algo en falta? ¿Algo que te gustaría que, bueno, pues que tuviera sagrada, que os apoyasen, que cambiase de cara al futuro o no? ¿Consideras que está bien? Considero que lo que necesitamos es seguir creciendo en cuanto a organización, en cuanto a lo que estamos haciendo. Es el primer año y como todo lo nuevo que coges, pues tienes que ir amoldándote poco a poco, pero yo creo que hemos empezado bien y que se puede seguir creciendo. Ya veremos a ver cómo y de qué manera, pero se puede seguir creciendo y yo creo que poco a poco estamos consiguiendo cambiar eso, pues la mentalidad que había en el aficionado, que creo que lo dije aquí la última vez que vine, y es que en su época, en el antiguo Carlos Tartiere, había una mentalidad mucho más animosa, por llamarlo de alguna manera, porque estaba el fondo que era un fondo de pie y era un fondo mucho más de gente de peñas, por así llamarlo. Estaba la Peña Bochum, estaba, bueno, brigadas en su momento, Chiquilís, la Peña Universitaria. Se vivía el fútbol de otra manera, luego llegaron los asientos y eso lo mató, y ahora con el nuevo campo pues estamos intentando cambiarlo. Y eso es lo que, al fin y al cabo, lo que se necesita es tiempo y ver si el proyecto realmente da de sí, más allá del arreón inicial, claro. Bien, última pregunta para los dos. Bueno, ya saben ustedes, de Juego de Dos nos ha dado por poner la bola de cristal y hemos dicho, bueno, pues nos plantamos en junio, nos plantamos en el playoff y de repente la bolita dice que le toca al Sporting de Gijón. ¿Preparado para otro derbi? Sí. Sí. ¿Te gustaría volver a revivir 2 partidos que han sido, bueno, muy interesantes y entiendo que beneficiosos para los dos? Sin problema. No hay ningún problema. Yo, por mí, yo creo que si mantenemos la trayectoria que estamos manteniendo en el Tartiere y rascamos algo fuera de casa, yo veo el ascenso directo factible. Bueno, muy bien. Uki, ¿preparado para volver a hacer un tifo enorme y volver a recaudar ese dinero? Hombre, bueno, preparado siempre. Siempre. ¿Ves? Puede llegar, no es tan imposible, ¿verdad? No es tan imposible. Para algunos más que para otros, pero para la verdad que te pones a pensarlo y el morbo hay. Es cierto que estaría interesante. No está tan lejos. Un derbi de playoff. Bueno, pues lo dicho, señores, tampoco crean que está tan lejos. La bola veremos a ver si en el mes de junio, bueno, pues ha dicho esto o ha dicho otra cosa, pero hay que esperar. Mi agradecimiento, Uki, gracias por todo y sobre todo gracias por hablar sin tapujos de un tema que era actualidad y que lo fue en la última semana. Bueno, a ti un placer haberte recuperado y saber que hay que seguir y que hay que continuar. Señores, nos vamos, nos está esperando nuestro árbitro. Viene en un momento Pablo Nanglares y bueno, veremos a ver lo que hablan los árbitros fundamentalmente por el pinganillo. No se lo pierdan, es en un momento. No me digan ustedes que no estaban echando menos al señor Pablo Nanglares, a nuestro árbitro, porque encima le damos vacaciones la semana anterior y nos encontramos con un problemón con la jugada del Cádiz. La repasamos hoy también, porque nos viene bien para recordar otras cosas. Pablo, muy buenas noches y bienvenido. Buenas. Bueno, vamos Decirte que igual que lo hice hasta adrede, cuando vi la jugada. Sí que es verdad que los árbitros hay veces que tenéis ese don de la oportunidad. Dice, tomo esta semana, y dice que hay lío, porque sin embargo, si analizamos el partido de esta semana del Oviedo y Albacete, pocas cositas. Nada, prácticamente ninguna. Sí. Me gustaría decir varias cosas, pero bueno, nada, ¿quieres que te describa? Por ejemplo, en el Oviedo Albacete me gustaría reiterarme que como aciertan, pues queda ahí los aciertos milimétricos en los fueras de juego. Yo estuve viendo el partido entero y vamos, fueron muy milimétricos y además todos aciertos. Perfecto. Luego después piden un penalti en el minuto 58, que bueno, para mí no fue, en un córner. Sí.
aciertan también. Carlos Hernández, si mal no recuerdo. Sí. ¿Consideras que no fue? Bueno, luego se produce una falta al portero, esto lo digo como anécdota, ¿no? La típica falta, hemos comentado un poco este tipo de jugadas, ¿no? Que nada más que tocan al portero se pita falta. Bueno, tendemos mucho los árbitros a pitar ese tipo de faltas y bueno, se pita y... Pero porque fundamentalmente además el mundo de la prensa siempre está diciendo lo mismo, bueno, en el área pequeña los entrenadores no se puede tocar al portero y eso no viene en ningún reglamento, hemos dicho... Sí, bueno, esto es tirar un poco piedras contra mi propio tejado, pero bueno, la realidad es que tiramos de ese tipo de faltas al portero con mucha facilidad. Perfecto. Nada más es pitarlo fácil, ¿no? Nada más que vemos, pitarlo fácil, porque si me oye algún compañero me mata. Nada más que vemos que empujan un poco al portero, ¿qué tal? Pues pitamos unas faltas que, bueno, realmente no vienen reglamentadas, pero bueno. Perfecto, nos vamos a Lorca, ¿alguna cosita que señalar? ¿Hay un penalti? En Lorca, bueno, hay un penalti clarísimo y sí me gustaría reseñar aquí que la gente tiende también a pensar que todos los penaltis llevan tarjeta amarilla. En este caso es un penalti que no conllevaba ningún tipo de peligro y no saco tarjeta, bien sacada. Perfecto. También es verdad que los árbitros tienden a sacar, digamos, como para marcar más para decir, bueno, lo he pitado y lo he visto claro, y bueno, eso es una equivocación, ¿eh? Hay muchos penaltis que no llevan tarjeta y este es uno de ellos. Perfecto. ¿Damos los árbitros para la próxima semana? En el caso del Zaragoza-Oviedo, ¿con quién se va a encontrar? Sí, el Oviedo, ¿no? Sí. Vicandi Garrido, este ya nos ha pitado más veces, es un viejo conocido de la primera división, este Correcto. Es un chaval... ya ha pitado al Sporting, ya he descrito más veces su trayectoria, 32 años, y fíjate, ¿Y ya está en primera? Ha estado 3 años en segunda división, 3 años en primera, y con tan solo 31 años que tiene, 32 que acaba de cumplir ahora este mes, este año descendió a segunda. Ajá. Te quiero decir, todavía le queda, vamos, poder hacer de todo. Perfecto, y en el caso del Sporting, el viernes contra Osasuna. Arcediano Monestillo, castellano manchego, 33 años, lleva 7 años en segunda división, bueno, pues un clásico de la segunda división. Bueno, aunque parece que todo el mundo lo tiene muy claro, díganos usted qué le pareció la jugada del Cádiz Real Oviedo, esa expulsión al señor Rocha. ¿Expulsión o no expulsión? Bueno, está claro, no es de roja. Perfecto. No es de roja, como mucho podría haber sido, es que ni amarilla porque se lleva el balón, se lo lleva con la pierna, un poco con la pierna de atrás, pero bueno, se ve claramente que primero golpea el balón. Hay algo que nos llama poderosamente la atención a los medios de comunicación y a los aficionados, y es simplemente, si realmente todos estamos viendo eso, ¿por qué no lo ve un comité? Es decir, entendemos que el árbitro se puede equivocar dependiendo del ángulo en el que lo pueda ver, dependiendo de la visión, pero lo que no entendemos es que una serie de señores ya sentados tranquilamente, que en un momento dado pueden pedir la opinión de ese árbitro, ¿por qué se continúa con el error? ¿Por qué se sigue y ese hombre, Real Oviedo en este caso, se ve perjudicado 2 veces? Una a la vez del partido y una al siguiente partido. A ver, la forma de actuar ahora del comité es no intentar rearbitrar un partido, ¿vale? Entonces, aquí sí que se produce un contacto, ¿no? Entonces, con la pierna de atrás, o bueno, el jugador cae. Entonces, el comité en este tipo de jugadas no suele entrar en jugadas, digamos, para quitar tarjetas, en jugadas muy claras. Por ejemplo, que se pite una mano y que se vea en una imagen que le da claramente en el pecho, ¿vale? Pero en jugadas en las que hay un poco de contacto, un poco que puede quedar más a interpretación, no se suele meter. Esta es la forma de actuar del comité. Tú a lo que te refieres es de que quizás se debería... ¿Tiene que ver con la redacción del acta? Sí, la redacción del acta no deja, yo la estuve leyendo y no deja el que se pueda escapar algo, porque lo describe como que entra con una fuerza excesiva. En las redacciones del acta, cuando tú describes con una fuerza excesiva, siempre es expulsión. Entonces, sería rearbitrar algo que... Bien, pero yo me refiero a una cosa. Si hay un equipo que está perjudicado y presenta una reclamación, lo normal es que el comité lo vea y que incluso pueda llamar al árbitro a opinar. Oiga usted, tenemos una reclamación, vamos a ver. Eso no se reafirma. Eso tú lo que dices es que podría ser una posibilidad para mejorar que no pase eso. Seguro, se reafirma usted en lo que anoto. Oiga usted, viéndolo desde este punto de vista, no, creo que no, que me he equivocado, no hay ningún problema, pero no continuamos con el error, ¿no? Le damos ya forma definitiva. Dice, mira, si este metió la pata, vamos con él ya hasta el final. No, oiga usted, lo paramos, pero lo para el propio árbitro, es decir, viéndolo, está claro que es posible que me haya equivocado. Yo entiendo que esas cosas igual pueden mejorar, pero ojo con este tipo de
de cosas que pensamos que pueden mejorar. Esto es un poco como la historia de lo del VAR. Sí. Pensábamos que iba a ser la panacea y que se iban a acabar los errores, y se está viendo en otras ligas que el VAR también está dando problemas. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que tú me dices de que el árbitro, por ejemplo, pueda volver a ver la jugada o algo de eso. Lo que trato... Sí, solamente hay muy pocos, perdón un segundo. Hay muy pocas... Y si el árbitro se reafirma, ya empezamos... Pues, no, pues ahí se acaba. Pero lo que trato de decirte es que aquí continuamos, como te estoy diciendo, continuamos con el error. Es decir, tú al futbolista no lo vas a poder poner en el partido del Cádiz. Eso es evidente. En un penalti no puedes... El resultado va a ser el que es y ya no puedes volver. Pero, sin embargo, todo lo que conlleve el penalizar a alguien en los siguientes partidos es un tema que hay que medir y que hay que cuidar, porque estás, entre comillas, adulterando un poco la competición. Estás privando a un futbolista o un equipo de tener a lo mejor alguien importante, ¿no? La filosofía ahora mismo es que todo lo que ocurra en el campo, digamos, se quede en el campo y que sea lo mínimo lo que se pueda tocar, porque si no podíamos entrar en una vorágine de cambios y de interpretaciones al que igual no llegaría a buen puerto. Esa es mi opinión, ¿eh? Yo te digo y sí que es verdad que el rearbitrar, el andar dándole vueltas a algo que ya está decidido, cuando es un tema de interpretación, puede llegar a dar muchos problemas, pero bueno. Lo que está claro es que si hay un comité, después del árbitro de arbitrar a alguien, es para que tome alguna decisión. Entonces hay veces que quedas un poco... El comité decide en función a lo que ponga el árbitro en el acta y a lo que ha visto el árbitro en el acta. Perfecto. ¿Entiendes? Ya se ha hecho alguna, digamos, mejoría con quitar algunas tarjetas, pues clarísimas, como una mano que es así y que le da clarísimamente aquí. Bueno, en lo que... En lo que han mejorado muchísimo los árbitros es en esa comunicación y, bueno, los vemos con unos pinganillos. Cuénteme usted que se habla por esos pinganillos. Bueno, los pinganillos para nosotros, ha sido el mayor avance que ha habido en el tema del arbitraje. O sea, ha sido un avance tecnológico increíble. Lo primero... yo no sé si os dais cuenta, pero antes de haber los pinganillos había muchos paseos a la banda. A Mejuto no le hubiera ocurrido aquella grabación, por ejemplo. Efectivamente. Aunque luego después se acierte en la jugada, pero sí, esa parada y ese paseo hacia el juez de línea, llamado antes y asistente ahora, y el árbitro diciendo fuera, fuera, y esos 10, 15, 20 segundos, eso te echaba abajo el partido. Y ahora hay un montón, hay miles de decisiones de ese tipo que se toman gracias al pinganillo y que no se produce esa sensación de desentendimiento en el trío arbitral. ¿Qué os soléis decir? Bueno, a través del pinganillo se ha ido mejorando a través de los años. A mí me tocó primero estar de cuarto sin pinganillos y bueno, te sentías solo allí, llevabas unas instrucciones desde el principio y bueno, tú estabas allí. Luego después, estando de cuarto, ya me tocó llevar pinganillos que lo llevaban los árbitros de primera y de segunda. Y ahí ya empezaban a decirse, pues animarse, te empezaban a dar instrucciones durante el partido. En cierto momento se podía decir, cuidado detrás de ti, que hay dos jugadores que están, digamos, picados. El control del partido, vamos, no tiene absolutamente nada que ver. Ajá. Y luego después ya yo lo probé, como ya lo pusieron en segunda B, y lo tuve 3 temporadas en segunda B, y vamos, es un avance increíble. Bueno, estamos ya fuera de tiempo, pero la próxima semana vamos a seguir con el tema y me vas a contar una serie de anécdotas que haya podido ocurrir con la utilización del pinganillo, porque efectivamente yo creo que ha sido un gran adelanto, entre otras cosas porque no se tiene que parar un partido para ir a comentar con una serie de futbolistas metiéndote mucha presión ya alrededor, esas imágenes en las cuales está el equipo de local, el visitante rodeando al linier y al árbitro, se produce de forma menos continua, entre otras cosas porque el árbitro a veces ya lleva la decisión tomada. Gracias, Pablo, no te damos más vacaciones, te tienes que quedar con nosotros las próximas semanas, porque empieza lo duro y empiezan, creo que es verdad, ya empiezan las quejas, ya empiezan a haber mayor tensión. Bueno, lo de siempre. A medida que nos aproximamos al final de la competición, todo va teniendo mayor trascendencia, entiendo, ¿no, Pablo? Sí, sí, claro, esto siempre pasa lo mismo. Señores, nos vamos a publicidad y volvemos con la tertulia de aficionados, será en un momento. Muy bien.
llegan los aficionados a Juego de Dos y ya saben ustedes, se lo hemos dicho durante el programa, que ustedes quieren venir, que quieren debatir porque no lo ven igual que Juan, que no lo ven igual que Pedro, pues les vamos a invitar un día. Eso va a ser muy pronto, en las próximas semanas, y lo único que tienen que hacer, va a aparecer por ahí un email, simplemente darnos sus datos, su número de teléfono y decirnos de qué equipo es, bien del Real Oviedo, bien del Sporting de Gijón, y se vendrán con nuestros colaboradores habituales a tener un día en la televisión con nosotros. Les presento al equipo del Real Oviedo. Pedro, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Y Pablo, que repite con nosotros. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias. Juan, todo Te tuyo. presento yo por parte de Rojiblanca, Joaquín Rato. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas. Buenas. Y Tino González, que ya está con nosotros en otras ocasiones, de la Peña Los Gemelos. Tino, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Juan, buenas noches. Hay que hablar de todos los goles que hemos metido este fin de semana, todos, ¿no? Bueno, hay que reconocer una cosa, y es que nos ha puesto de acuerdo a todo el mundo. Están enfadados la gente del Sporting, como pueden ver, o como han podido ver hasta ahora, y también están un poco enfadados la gente del Real Oviedo. Se han puesto todos de acuerdo y efectivamente, como bien decía Juan, no hay forma de meter un gol entre los dos. Bueno, sensaciones de ese partido para analizar luego. Lo hablábamos antes, ¿no? El Albacete tiene un juego muy parecido al Oviedo, yo creo. Entonces, cuando dos equipos que juegan parecido, tiende al empate. Y al final se produjo el empate. Yo vi en el Tartiere a equipos que tienen más puntos que el Albacete bastante peor que el Albacete. Me pareció un equipo correoso, que sabe a lo que juega, tiene una persona en el banquillo muy parecida a Anquela, entonces el sistema yo creo que es muy parecido y la forma de jugar es muy similar. Entonces, dos que chocan, al final tiende al empate, y yo creo que fue un resultado justo, porque tampoco podemos decir que hayan tenido muchas ocasiones ellos y el Oviedo contadísimas, la de Cristian y una de Linares. Perfecto. Pablo. A ver, yo creo que sabíamos de antemano que el Albacete es un equipo que recibe muy pocos goles, y Enrique Martín se preocupa mucho del tema defensivo. Sabíamos que si se abría la lata podría haber, pero si no iba a ser un empate casi con total seguridad. Por parte del Sporting, otro empate. Yo creo que no contábamos nadie, Joaquín, con que el Sporting no iba a ser capaz de ganar al colista, que llevaba 10 derrotas consecutivas. Sabe mal, ¿no? Sabe mal lo que pasa. Efectivamente, como había comentado la semana anterior, para mí las dos salidas que tenía el Sporting, tanto Lorca como Sevilla, tenían que sacar esos resultados positivos. El Sporting, positivos me refiero a ganar, no venir con un pírrico empate a 0, que yo salí bastante decepcionado por el juego del equipo y por las formas de las declaraciones del Pipo Baraja. Ahora entraremos en todo ello. Tino, ¿qué se puede comentar después de no ganar ni al colista? Hombre, el partido malo, la decepción total, pero me voy a quedar con una cosa positiva. A ver, ¿hay algo? Hay algo positivo, no nos marcaron un gol. Bueno. Y la defensa tiene que ser la base del Sporting para empezar a sumar de 4 cada 2 partidos como mínimo. Algo así comentó Baraja, dijo cosas positivas, hombre, un punto fuera, que hasta ahora habíamos perdido, que no hemos encajado goles, pero yo creo que es un botín muy pírrico, como dice Joaquín. Le gana a todo el mundo. A Lorca eras tú y no le ganas. Yo creo que hay decepción, ¿no? Es la palabra. Bueno, un punto de 6 en el caso del Real Oviedo. Entiendo que estáis esperando a la gente del Sporting para que llegue, para hacer eso que decimos en Juego de Dos, que va a haber otro derbi. Parece que no quieren llegar. Parece que no quieren llegar. A ver, está muy igualado las cosas como son. El Oviedo, aún empatando en esta jornada, está más cerca del ascenso directo que la jornada anterior, habiendo perdido en Cádiz. Yo realmente no estoy preocupado, sigo viendo al equipo bien, sabemos cómo se perdió en Cádiz y al final es un empate en casa. Llevamos sin perder en el Tartiere desde la primera jornada de Liga contra el Rayo Vallecano, si no me equivoco. Eso es muy complicado de hacer. Sí es verdad que hay mucho equipo que está empujando, pero lo dije y lo reitero, el Oviedo depende de sí mismo y todo pasa por casa. Pablo. Totalmente de acuerdo. Creo que la línea ha sido siendo la misma. Anquela sí tiene razón, en la primera parte quizás se perdió, pero yo creo que el resultado no hubiera sido muy diferente, aunque hubieran empujado un poco más el Oviedo en la primera parte. La cuestión era que entrase el gol y el gol no entró. ¿Pudo haber sido más valiente el míster en el final del partido? Probablemente sí, pero tal y como se daba el partido, y el Albacete es un equipo muy ordenado y te la podía meter en cualquier momento. Y eso que faltaba el Albacete de las figuras, ¿no? Erice y Susaeta y Pelayo, ¿no? Los tres jugadores del Oviedo, ¿no? Ay, Joaquín. Ay, Joaquín. Susaeta cuando era jugador del Real Oviedo y para dejarle marchar, pues se aplicó la cláusula del miedo, que es perfectamente aplicable. Vosotros dejáis marchar a los jugadores como Johnny y luego los acabáis repescando.
Escucha, el pescando, bueno, me parece perfecto. Oye, el Sporting ha repescado y no pasa absolutamente nada. Johnny es jugador de Málaga, está cedido por el Sporting hasta junio y bueno, oye. A ver, que es significativo que era jugador vuestro, lo dejáis marchar y luego. No lo dejaron marchar, acabó un contrato, no llegaron a un acuerdo con el club y está. No es que lo hayan dejado marchar. A ver, lo de Johnny está claro que estamos todos encantados que esté Johnny en el Sporting ahora, pero eso no quita para que se haya hecho una gestión nefasta hace 2 años cuando no pudieron. Gracias, Juan. No, eso no hace falta que me vengas a contar tú las miserias del Sporting, que las conocemos perfectamente. Y las sufrimos. Y las sufrimos. Fue una gestión nefasta por todas partes. Johnny le salió mal a él, a su entorno, al club, el presidente, el director deportivo que estaba. Todo. Y de hecho ahora están medio arreglándolo y por eso está otra vez aquí, pero evidentemente que es un... Y el propio jugador, el propio jugador en el Málaga no jugaba. Por eso, él se equivocó también, porque el Sporting es como los jugadores que no encajan en otro sitio y aquí sí, pues este es un claro ejemplo de que Johnny al Sporting le encaja perfectamente uno y otro. Pero bueno, es lo que tenemos ahí arriba, o los que negociaron eso, que no supieron hacerlo. Queda tiempo, ¿no? 15 jornadas, pero claro, van pasando y Baraja llegó con el Sporting 10º a 5 puntos y está el Sporting 10º a 4 más golaveraje. Bueno, 2 meses después. Yo lo comentaba, yo no entendí la alineación del Pipo Baraja contra un equipo colista que juega con 5 defensas, sale con un tribote. Nos habíamos quejado de Paco Herrera de por qué metía a Santos en banda derecha, quita a Rubén. Yo, por ejemplo, no entiendo de que haya salido con un 4-4-2, que haya quitado a cualquiera de los tres que estaban. Quitando a Sergio, me parece que Sergio es un jugador indispensable en el Sporting, tanto Bergantiños como Santana. Cualquiera de los dos me parece que no tenían que haber jugado. Tenían que haber jugado tanto Rubén y creo que tenían que haber jugado Santos y con otro delantero arriba. Nano Mesa arriba. Me parece que el Sporting salió contra un equipo que venía de 10 derrotas consecutivas a conservar. Entonces no me parece lógico. Y luego no me parece una excusa que porque falles un penalti a la media hora del partido que diga que te socan los planes. Yo, efectivamente, te quedan 60 minutos y me parece que yo no vi un equipo ambicioso con ganas de ganar el partido. Parece que la baja de Carmona trastocó, que cambió el esquema, el sistema, jugadores, cambió a todos de sitio por un solo futbolista. Exactamente, el Pipo Baraja hizo lo que le criticábamos a Herrera, que cambiaba los jugadores de sitio, que no los ponía en su puesto habitual. Sí. Exactamente, y Pipo Baraja vino a hacer lo mismo que le criticábamos. Esa coherencia que decíamos... No. Hablaba el otro día el Pipo Baraja de una segunda división complicada y difícil. ¿Os parece bien que en la próxima rueda de prensa Anquela la dé para todo el mundo? Porque, bueno, es una cosa de Anquela normalmente ese eslogan, entonces no hace falta, entiendo que salgan los dos, ¿no? Está claro que es complicada pero y que... Bien es cierto, es que si nos fijamos un poco, los equipos que están arriba están fundamentando el estar arriba porque ganan sus partidos de casa y de vez en cuando puntúan fuera, cosa que el Sporting no es capaz. Bueno, ahora puntúa. Gana fuera, gana algunos partidos fuera. En Lorca y en Sevilla, los que están arriba, los que han jugado han ganado, han sumado 3 o 4 partidos seguidos ganando. Sí, pero y son 4 meses, creo, ¿no? 4 meses sin ganar un partido. Sí. Una vuelta se va a cumplir ahora en marzo. Caso del Real Oviedo, nos ponemos con algo positivo porque así lo hacía la gente del Sporting con esa portería cero. En el caso del Oviedo seguramente la buena noticia sea la irrupción del señor Fabrini, que parece que le ha dado un aire diferente, ¿no? Un futbolista diferente, ¿no? Sin duda, es de esos futbolistas que les ves algo diferente, algo un plus, algo más. ¿Sabes qué pasa? Que yo no sé cómo se ha vuelto el fútbol, pero resulta que ahora un futbolista que encare dice, joder, este es diferente, porque nadie quiere encarar y entonces, todo el mundo la da, de repente te encuentras uno y dices, este es muy bueno, ¿no? Eso Johnny es tan bueno. Por ejemplo, te quiero decir... Para el Sporting Johnny es tan bueno. Para cualquiera. ¿Y por qué se produce eso en las categorías? No dejáis encarar, Joaquín, no dejáis. Hay que darla siempre. No me digas que no, porque no se encara nadie. Cualquier futbolista ahora está totalmente cortado. Yo, por ejemplo, como entrenador de críos y coordinador de un equipo de fútbol, por eso te lo estoy preguntando. Yo, obviamente, me gusta que los niños jueguen. Sí, los coordinó un equipo en Oviedo, efectivamente. Quiero decir, ¿oíste? Y 2 equipos y 2 peñas que eran la Peña Marigil y la Peña Berto, que se llama Peña Berima. ¿Los deja encarar usted en Oviedo? Yo los dejo encarar en Oviedo, perfectamente. Sí, pero para atrás. No, efectivamente. Los niños creo que tienen que tener libertad para jugar y... Ves muy poquito de eso, ¿eh? Yo he visto mucho fútbol base y no ves tanta gente encarando, ¿eh? Mister enseguida que la toques, que la des, que tal, que ahí no, que es zona de peligro, que tal. Pues sí, no, que se ve yo cuando entrenaba ahí con el tema te comento, digo, si no encaras de medio campo hacia arriba, ¿cuándo vas a encarar? Entonces me parece... el problema es cuando se hace en tu área, en tu campo, con el jugador talentoso, el virtuoso, eso hay que fomentarlo, es el
es el fútbol en estado puro, el que sabe regatear, el gambeteador. Pero en cualquier situación del campo, el que es valiente es valiente. Bueno, ya, pero corres un riesgo, en tu campo corres un riesgo. En nuestro campo no, en el campo no. Yo lo que entrené en nuestro campo, ojito, era más del cholo que otra cosa. En medio campo para adelante. Hay que ser cholista para defender y guardiolista para atacar, ¿no? Pedro, a ver. Hablabas antes de Fabrini. Hablo de que alguien que encara dos veces y que se lleva a alguien diferente. Llevamos diciendo todo el año quién es el mejor en el Oviedo, y es Saúl Berjón, y es porque encara, efectivamente. Anquela dijo muchas veces que el Oviedo en principio se había construido en base a Fabrini. Tuvo la grave lesión, 6-7 meses de baja, hubo que replantearlo todo. Por lo que vimos, había jugado 3 minutos con el Sporting y el otro día salió en el 70, creo, es decir, pudimos verle un cuarto de hora más o menos, y se le ve pues que tiene gana, que es un jugador que nos puede dar un plus en el último tramo de liga por su frescura y por su forma de jugar. Yo creo que con Saúl y con Aarón pueden desatascar, y yo creo que nos puede dar mucho más. Yo lo veo pinta de jugador de los 80, no sé si os parece, con las medias caídas, pelo largo, un estilo mágico González, ¿no? Digo de look, de pinta, luego ya como juegue ya es otra cosa. Pablo, defiende ahí. No sé, no me suelo fijar mucho en el look de los jugadores. No, digo por cómo corre. Mágico era un pedazo de jugador, yo que viví en Cádiz y era un pedazo de jugador impresionante, Sí. Le fueron a buscar el otro día, hicieron una entrevista, sí, lo encontraron a SER, me parece, que hicieron una entrevista a SER. No sé, yo creo que es un jugador que nos puede ayudar mucho en lo que queda. ¿Y a quién quitáis? ¿A Linares? ¿O juega menos Toché todavía? ¿O cambia el sistema? ¿Cómo va a hacer? Es que estamos en puestos de promoción, o sea, tampoco hay que variar mucho. A lo mejor lo sacas te falta 15 añadir, minutos no como vosotros. Y ya te en un momento puntual te desatasca, es que... No, yo creo que el que acierta plenamente en el análisis del partido, que se le ha olvidado este partido seguramente en cuanto a intensidad, ha sido Cristian, que dice que el equipo, como pierde esa identidad de tal, no le queda nada, porque individualmente el equipo es muy normal. Entonces, solamente una característica que al final es decisiva y fundamental es que tiene muy pocos futbolistas diferentes el Oviedo, y tiene el haber agrupado todo eso. Como pierda eso, el equipo va a tener dificultades para seguir manteniendo eso. La segunda es lo que vale, te quiero decir. No hay jugadores que destaquen sobre otros, lo que importa es el bloque, el equipo. El Sporting no ganó en Lorca porque le faltó eso, no ganó en Oviedo ni empató porque le faltó eso que sí puso el Oviedo, y el Sporting está jugando, que somos muy buenos, pero le falta eso que le sobra al Oviedo. En Gijón lo que llama la atención es una cosa, que dos técnicos hayan quejado de un tipo de equipo que tienen, de un tipo de futbolista, y sin embargo desde la Secretaría Técnica te dice no, que eso lo tenías. Eso sí que llama la atención, que parece que últimamente van en direcciones contrarias, aunque la haya traído la misma persona. Llevan tiempo ya dirección contraria deportiva y míster. Pero eso suele pasar cuando las cosas no van bien. Claro. Cuando las cosas van bien, fichan a los mejores. Efectivamente, estoy muy contento con la plantilla, pero claro, cuando los resultados no van, cada uno salva su parcela. No, pero es distinto. Yo creo que tú te refieres a la época de Abelardo y Nico Rodríguez, que era manifiesto y público que se llevaban mal. Dos compañeros de trabajo que se llevaban, no se soportaban, ni Abelardo a Nico, ni Nico a Abelardo. Y ahí hubo una batalla en la que Abelardo trajo una serie de jugadores, por petición de él, entre otros Viguera, por ejemplo, en vez de Sergio León, y Nico Rodríguez trajo otra serie de jugadores que también fracasaron estrepitosamente, todos el año pasado, menos Vesga y quizá Mariño, porque lo poco que jugó lo hizo bien. Este año es distinto, porque Baraja viene con primero Torrecilla trae a Paco Herrera, y luego la apuesta personal de Torrecilla es Rubén Baraja. Entonces, a mí me extrañó mucho que Baraja haya dicho que es que no tengo jugadores con un pozo físico, que luego haya salido Torrecilla a los 2 días. Bueno, es que sí lo sabía, pero puso a otros. Si no es la apuesta del otro, exactamente, por lo menos que Baraja, digamos, que ellos, ¿no? Que tengan el discurso igual. Claro, Baraja es, digamos, el ahijado futbolístico de Torrecilla, porque le está dando la gran oportunidad de su vida. Y que hayan discutido públicamente o que hayan dicho posturas tan dispares sobre un mismo, para salvarse a sí mismos. Pero lo ha dicho Juan antes, que le hemos preguntado en el análisis de prensa, le hemos comentado, dice Mister que hay mucho que mejorar, pero es que, joder, no puede ser que haya tanto que mejorar, porque ahí es donde queda poco, son 15 jornadas y no puedes mejorar tantas cosas como supuestamente dice el Pipo Baraja. Vamos a ver, quedan 15 jornadas y las 10 últimas
son las en los que se va a jugar todo. Los siempre equipos, y cuando llegue, siempre y cuando se llegue, efectivamente, siempre y cuando puedas llegar a esas 10 jornadas. Imagínate lo que se va a jugar Lorca o Sevilla Atlético, ya se van a jugar lo que se van a jugar. Es que se habla mucho de que está muy apretado por arriba, pero es que está muy apretado por abajo. Bueno, no, abajo hay tres ya descendidos. Lorca y Sevilla con 16. Lo tiene muy difícil. Pero es que la Cultural con 29 puntos, hasta, por ejemplo, que está viendo el Tenerife que tiene 34, están en 5 puntos. Por eso te estoy comentando. Pero el Sporting había hecho unas cuentas muy interesantes que supuestamente deberían de haber salido con los 2 últimos clasificados, más los partidos de casa que los sacaba adelante, y eso se ha roto el primer día. Entonces es una situación complicada para la afición. Eso, Carlos, yo lo comenté aquí, me parece que estas últimas 2 semanas, que me parece que por potencial de un equipo de otro y la forma que llegaba el Lorca con 10 derrotas consecutivas, el Sporting tenía que ganar sí o sí. Y es que el Sporting prácticamente, no quitando el penalti y una ocasión de última hora de Viguera, no ha tenido ocasiones. Entonces, tiene una de Santos me parece muy clara que no llega, que normalmente llega de 9, pero bueno. Pero un equipo como el Sporting ahí en Lorca tienes que dejar muchas más ocasiones. Mariño intervino más que el portero del Lorca. Y eso, jugando contra un colista desahuciado en segunda B, no se puede permitir si quieres aspirar a algo. Y es el problema, que el Sporting no está rindiendo fuera de casa, es a lo que va, pero es que no le dan los puntos. Bueno, si empata todos los de fuera y gana todos los de casa, igual se mete sexto, pero es que no le dan, las cuentas pasan por ganar el Lorca, y es una decepción muy grande, yo creo. Ahora, vamos a ver, todos los equipos de arriba han tenido sus jornadas de partidos que no han perdido. Tanto el Oviedo como Cádiz también el Granada, el Cádiz han tenido, bueno, y el Huesca no te digo nada, 7, 8, 9 partidos que no han perdido y encima han ganado 6 o 7. El Sporting en toda la temporada una racha del Sporting larga positiva no la ha tenido. Entonces, bueno, yo lo que espero... Tres partidos. Las primeras 4 jornadas. Y yo espero que en esos 10 últimos partidos, si el Sporting quiere llegar, es lo que tiene que hacer. Pero ahí el problema es que todo el mundo, Pablo, ya se juega muchas cosas. Hay gente que ya involucrada y que va muy al límite. Los demás también se meten. Claro. Entonces, pero hay muchos en la pomada ahora mismo. Pero para el Sporting, para llegar... Y van a llegar más, ¿eh? El Zaragoza. Zaragoza y Valladolid ya se han metido, tienen pinta de... Zaragoza es un equipo... Casualidad que digas Zaragoza, Joaquín, ¿qué? Que es justo contra quien juega el Oviedo. No. Lo veo, Joaquín, lo ves. Claro que si Zaragoza gana se engancha, está claro. No, escucha. Y no te digo ganado Osasuna, si gana, ¿dónde se pone? No, o si gana el Sporting o Osasuna, ¿qué pasa con Osasuna, que estás ahí? No obstante, yo que estaba viendo el partido el otro día de Zaragoza contra Nastic, el portero de Zaragoza paró muchísimo, no creas. Y tuvo suerte, ¿no? Y la lesión grave de Álvaro Vázquez también te pero es el típico equipo que yo no lo querría por nada del mundo en un playoff, porque el Zaragoza es lo que es la quinta ciudad de España, tiene la historia que tiene, y yo, aunque el Huesca esté líder y el Zaragoza como está, a mí dame enfrentarme al Huesca que no al Zaragoza, o incluso al Valladolid o Osasuna. Al final, el pozo histórico y lo que entraña y la presión que hay en determinadas ciudades no es lo mismo una que otra. Bueno, una eliminatoria es Oviedo-Gijón, la otra no sé cuál. Pedro, pero no te preocupes, que el próximo lunes hablaremos de la buena dinámica del Barça B. ¿Ganó el Lugo? Sí. Ojo, lleva 3 partidos ganados fuera. El Barça B va a Joaquín, los 3 partidos complicados del viernes, ¿verdad? Contra un histórico con tantas urgencias como vosotros, al igual que el Real Oviedo también. Efectivamente, tanto Sporting como Osasuna, que Osasuna viene a hacer un mal partido en casa, lo estuvo viendo contra el Reus, digo, además tuvo muchas más ocasiones el Reus que Osasuna. Protestado por su afición. Lo acabas de decir, acabando con varias ocasiones muy claras del Reus, por eso te comento, digo, partido fundamental, si Sporting quiere hacer algo, después del traspiés que tuvo este fin de semana, digo, tienes que ganar Osasuna sí o sí. Yo comenté la última vez que vine que el Sporting, todos los partidos en la situación que está, todos los partidos en casa iban a ser muy difíciles para él por la situación que está, porque los tiene que ganar. En el momento en que no gane un partido de casa, la afición se va a echar encima y eso... Si no vas sumando fuera, te vas apurando con el de casa permanentemente. Por eso viene un equipo como es Osasuna, un equipo histórico, un equipo potente que te puede meter el agua en casa. No obstante, también hace 2 semanas venía el Numancia y sin embargo el Numancia no da la talla. Como el Sporting no da la talla fuera de casa, pues yo espero que los Osasuna no dé mucho la talla en el Molinón. Antes de que cierre Juan, que estamos ya en la recta final, bueno, Zaragoza para los dos y cierra Juan la sección. Zaragoza, partido complicado, pero
si seguimos la misma dinámica, además el Oviedo tiene que ir a por el partido, yo lo veo un partido muy abierto. Creo que va a ser un partido muy entretenido, creo. Vale, perfecto. Sumar. Zaragoza hay que sumar y luego refrenarlo aquí con el Barça B. Te veo que firmas el puntín, ¿eh? Sumar significa 0-0. Si sumo en Zaragoza y luego le gano al Barça, son 4 puntos en 2 partidos. Yo sigo diciendo lo mismo, todo pasa por nuestra casa ahora mismo. Oye, pudiera ser que el Oviedo, después de la racha tan importante que llegó, 10 partidos seguidos, llega al Sporting, le gana y empieza... Empieza la bajada. Todo es posible, todo es posible. Eso es evidente que la única forma es esperar. Como pierda el trozo ese de intensidad, está claro. Y la gasolina dura también lo que dura. Ojo, y supongo que hay equipos que se habrán preparado para estar a tope al principio, otros al final. Yo no sé cómo lo ha preparado el señor Anquela, desde luego hasta ahora están a tope. Históricamente, el señor Anquela, los mejores partidos como entrenador son siempre los últimos. Bueno, entonces mejor me lo pones para vosotros. Entonces ya va más Me remito a la historia. Muy bien, pues yo creo que está el ejemplo de lo que es la afición, ¿no? Después de 2 0-0, uno malo y otro peor, yo creo, para los dos, así que poco a poco con las ganas de que se vaya mejor. Las dos preocupadas, Juan. Más unos que otros, yo creo, pero sí, no contábamos ni que el Oviedo no fuera capaz de ganar en casa al Albacete, ni que el Sporting no fuera capaz de ganar al Lorca, pero bueno, quedan 15 partidos, el Oviedo está cumpliendo el objetivo, el Sporting no está lejos todavía. Así que esperemos que los dos se metan y tengamos más derbis en el mes de junio. Lo analizamos la próxima semana, nos está esperando Miguel Ángel Pino, el análisis de los rivales, porque ahí ya nos da jugador por jugador. Y bueno, pues quién lo está haciendo bien de los dos equipos. En un momento vamos a publicidad y volvemos. Recta final del programa y mi agradecimiento total a Miguel Ángel Pino, que se queda desde el principio, desde la jornada del GM que le había invitado el GM hasta el final. Y recuerdo que nos habías invitado al restaurante a la Yandesa. A un restaurante a la Yandesa, sí. Al amigo Enrique. Sí, Enrique, que la verdad que te trató impecable el otro día. Impecablemente, y pues de paso me hizo llegar que os trasladara una invitación para que fuéramos todos allá a comer a su restaurante. Pues ya lo saben ustedes, además de que nosotros nos vayamos a desplazar en cualquier momento, allí hay un imperio gastronómico, hay un hombre que da de forma extraordinaria de comer. Bueno, vamos al análisis de los partidos, analizamos el Zaragoza. En principio, ¿qué se va a encontrar el Real Oviedo el domingo a las 4 de la tarde, Pino? Bueno, pues se va a encontrar un equipo que está muy motivado últimamente, ¿no? Porque de 18 puntos posibles ha hecho 13. La verdad que la victoria contra el Tarragona, bueno, tampoco ninguna es referencia, porque la verdad que el Tarragona todo lo que consigue fuera lo pierde en casa, ¿no? Yo he visto el partido y la verdad que el resultado es un poco engañoso, porque la verdad que Cristian, el portero de Zaragoza, hizo paradas de todas las maneras, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, hay unos fallos defensivos, fueron aprovechados por jugadores de Zaragoza para ponerse con 2-0. Bueno, el Zaragoza en su feudo es un equipo fuerte, solo perdió 2 partidos en su terreno de juego, la verdad que sí ha empatado varios y tampoco ha ganado por mucha diferencia las victorias en casa. Las victorias contra el Real Oviedo solo hemos ganado en 4 ocasiones y en segunda una. La verdad que hace 27 años que no ganamos y 34 enfrentamientos. ¿Cómo se va a encontrar un equipo? Pues un equipo, pues lo más probable va a jugar Cristian de portero que recuperaron, que había dejado de jugar el fútbol después de militar en el Rabe Cano y en el Español. De lateral derecho va a jugar Ángel, jugador que militó en su día en el Sporting el año pasado en el Reus, que vino con el entrenador. Los centrales va a ser Gripo y Perone, un central brasileño que ficharon en esta segunda vuelta, que jugaba en el Tarragona. Todo el mundo se recordará por el penalti que hizo este año con el Tarragona jugando contra el Oviedo, una patada me parece que le metió a Linares ahí, bueno, un penalti clamoroso, ¿no? Después, en el lateral de izquierdo juega Galasura, un chaval de la cantera, que también tengo que decir de paso, que yo leo los prensa escrita, ¿no? Y allí, los periodistas allí se mojan por los chavales de la cantera, pero a base de bien, ¿no? Y allí sí que hace un periodismo duro hacia el entrenador, hacia el consejo, pero bastante duro, la verdad, y abogan por chavales, por la cantera, porque encima ahora están viniendo los mejores resultados. En el centro del campo va a jugar Iguaras, que es el conductor de juego, y con todo el veterano Zapater, ¿no? Que es toda una referencia. Tremendo balón parado. Tremendo balón parado, bueno, lo demostró aquí en el Carlos Tatiere. En banda derecha va a jugar Febas, jugador cedido por el Castilla, una calidad tremenda, ¿no? En el centro va a jugar Guti, otro jugador de la cantera, que lo está haciendo muy bien, y en la banda izquierda desplaza a Pombo.
y después arriba toda la referencia que tiene en el gol, que es Borja Iglesias. Se les fue un futbolista muy importante como era Ángel, haciendo sus golitos en el Getafe, creo recordar que es. Sí, la verdad que bueno. Sí, pero supieron fichar bien, ahí con Borja Iglesias apostaron, la verdad que coincidió que el director deportivo del Zaragoza en aquellos momentos estuvo en el Villarreal, Borja Iglesias estuvo en el Villarreal y fue cedido a la Roda, entonces bueno, viene ahí unos temas de amistad porque fue conjuntamente con Machín, yo creo que fue de los jugadores más solicitados para fichar por los equipos de segunda división que tuvieron más ofertas. Bueno, y si complicado tiene el Real Oviedo el partido contra un histórico el domingo a las 4 de la tarde, no menos fácil lo va a tener el Sporting de Gijón porque tiene también un histórico de la fuerza de Osasuna, eso será el viernes a las 9 de la noche, en un partido que, bueno, que es un poco revancha porque el Sporting no estuvo tan bien en Pamplona. Sí, y ¿qué Osasuna se puede encontrar? El Sporting te siembra muchas dudas, ¿no? Y el Osasuna pues es un equipo también a la baja, porque por primera vez el partido del sábado no hubo pañolada ya. O sea, cuando eso ya mal empieza, ¿no? El entrenador ya no sabe qué disculpas vas a dar, que si el estado del terreno de juego, que si el aire. La verdad que la inversión es la segunda inversión más alta que hay en segunda división. Se reforzó en esta segunda vuelta con dos jugadores de primera, con Lasso y con Robert Ibáñez, uno del Valencia, que lo fichó el Getafe y lo cedió, y el otro, Lasso, que hizo una gran temporada el año pasado en segunda B y no encuentran el modo y la forma de ganar, y el otro día empataron contra un Reus. La verdad que yo, para cualquiera, acuérdate lo que voy a decir, cualquiera de los dos equipos que no gane, puede haber crisis en uno de los dos equipos. Perfecto. ¿Qué equipo está? El que va a jugar va a ser Sergio Herrera, portero que en su día ficharon del Huesca, lateral derecho Lillo, viejo conocido de la afición sportinguista, los centrales son Aridán y Oyer, lateral izquierdo va a jugar Cler, en medio del campo Torró, que estuvo aquí el año pasado en Oviedo, en la organización va a jugar Fran Mérida, en las bandas va a jugar Borja Lasso, jugador que viene precedido de una fama, pero hasta el momento que no está dando resultado. Bueno, la verdad que lleva pocos partidos y tiene que adaptarse al sistema de juego. En la otra banda juega Quique Barja, jugador procedente del Osasuna Promesas, que lo está haciendo muy bien y ya lleva 2 goles obtenidos. Y después arriba, joder, pues tiene a David Rodríguez casi nada, y aquí que los dos... Sí, que pagaron grandes sumas de dinero, tanto por la baja de Quique Rodríguez como la de Quique. Y después tienen lesionado a Sisco, que también que era un goleador, hay una pequeña rotura de fibras que lo tiene aparte del equipo. La verdad que los Osasuna tiene un gran equipo, pero mucho que me da que es de perder en Gijón, Diego Martínez, el entrenador, las va a pasar muy mal. Bueno, con esto llegamos al final del programa, ya saben ustedes, les emplazamos el próximo lunes, la hora la misma, a las 10 de la noche, estaremos hasta las 12 y vamos a ver si se nos da un poquito mejor que esta semana, porque bueno, tanto la afición del Oviedo como la afición del Sporting, entiendo que con esta que acabamos de analizar no estuvieron del todo muy contentos. Suerte para los dos, porque los dos tendrán enemigos de nivel, de muchísimo calado y de muchísima historia. Tengan ustedes una muy buena semana y muy buenas noches.